Son las 8 de la mañana y 32 minutos. Bueno, lo prometido es deuda. Ya estamos en el tiempo de opinión. Les hemos contado la actualidad o parte de ella, algunas de las noticias del día. Es el momento de entrar al análisis. Hoy además de manera intensa, porque desde luego que la jornada lo merece, ¿eh? Hay mucha información, además noticias muy importantes, muy delicadas, y vamos a procurar explicarlo lo mejor posible para que todos nuestros oyentes nos sigan y nadie se pierda, ¿eh? Que es un día muy importante, ya digo, para eso, para que los medios hagamos aquello que estamos obligados a hacer. Acaba de entrar en el estudio Rosa Cuervas Mons y yo siempre empiezo presentando a las damas, así que le doy esos segundos que necesita para ya. poderse... Ya está en la mesa. ¿Qué tal, Rosa? Buenos días. Muy bien, buenos días, Rafa. Gracias por estar con nosotros. Perdón por el retraso. Ningún problema. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. Muy buenos días. ¿Cómo está usted, hombre? Pues encantado. Y además, después de un fin de semana en nuestras queridas tierras catalanas, todavía más. Se mueve usted como los precios, don Javier, ¿eh? Más o menos. Impresionante. Sí. Pero bien, ¿no? Vox va bien. Bien, bien, y además de verdad la satisfacción de poder estar allí donde nos necesitan, porque hay que decirlo claro, es decir, ayer en Barcelona o en Gerona necesitan que el resto de los españoles vayamos a apoyarlos, porque tienen una colección de energúmenos violentos que no es cosa de broma, ¿no? Y entonces, pues estar con ellos, con la Policía Nacional y la Guardia Civil, y estar con los valientes del barrio de Vilarroja, en Gerona, que tienen cubierto el barrio de Banderas de España, pues es una auténtica alegría y además creo que es nuestro deber, el de todos los españoles, estar apoyándoles en estos momentos. Borja Gutiérrez es alcalde de Brunete, del Partido Popular. Don Borja, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien, francamente muy bien. Hemos pasado un buen fin de semana y la verdad es que con mucha energía para afrontar el lunes. Eso está muy bien. Maestro José Antonio Fuster, buenos días. Muy buenos días, un honor. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Tenemos también vía telefónica al presidente de esta casa, don Julio Ariza. Julio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias, presidente, por estar con nosotros en directo. Gracias a ustedes por invitarme. Encantados, por supuesto. Bueno, ya digo que el día tiene mucha actualidad, mucha información, y uno de los temas importantes, desde luego, pasa por todo lo que tiene que ver con las derivaciones de lo que la semana pasada ya les contábamos, esas grabaciones que han sido puestas en los medios de comunicación a través de, sobre todo, del portal moncloa.com, y que este fin de semana nos ha ofrecido, digamos, ya pues el penúltimo episodio. De momento vamos a decir el penúltimo porque no sabemos, nunca sabremos cuál es el último, ¿no? Tiene que ver mucho con Baltasar Garzón, que habría puesto en marcha una estrategia procesal en el caso Villarejo que tendría varias finalidades. Esa estrategia coincide con la publicación de estos audios de los que me estoy refiriendo, que desvelan la relación de Garzón con Villarejo, donde éste llega a asegurar que ambos se reunieron para preparar lo de la Gürtel. Esto evidentemente puede tener consecuencias, y una de las consecuencias sería, como hoy está informando Gaceta.es, que además hace un despliegue de información. Rosa, estáis tocando con todo detalle esta noticia porque así lo merece, ¿no? Esas irregularidades que desvela la comida de Villarejo podrían anular incluso la causa de Gürtel, decís vosotros, ¿no? Sí, porque esas revelaciones que hace Villarejo, pues jactándose de cómo prepararon lo de la Gunten, como dice él en un momento, pues efectivamente, como dice el texto que tenemos en Gaceta, pone en juego la legitimidad, la legalidad, la utilidad de toda la causa Gürtel, que un policía, un comisario, un policía, un juez se reúnan para preparar una causa que todavía no había llegado al juzgado del señor Garzón, pues no es lo más ortodoxo, ¿no? Bueno, más que no ser ortodoxo, es que está directamente fuera de la legalidad. Por eso. Lo podemos decir abiertamente y sin temor a equivocarnos. Sí, es decir, esto pone los pelos de punta y esto indica el estado de putrefacción absoluto en el que nos estamos moviendo desde hace mucho tiempo. Bueno, opiniones abiertas. A ver, don Julio, Borja Gutiérrez, Javier, José Antonio, quien quiera puede empezar. Don Julio, ¿no?
Julio. Yo empiezo si ustedes me quieren, vamos, pensaba dejar la palabra. No, siempre prioridad a la línea telefónica, por favor. Miren, les habla una víctima de todas estas cosas, porque cuando yo veo que a mí me llaman a declarar en la Audiencia Nacional hace escasos meses, ustedes lo recordarán, Sí. como testigo, porque en una conversación grabada a dos personas, esas dos personas hacen referencia a que han oído que yo había dispuesto de una cinta. ¿Recuerdan todo ese episodio? Sí, perfectamente, Sí. Claro. Pues inmediatamente el juez diligente me llama a declarar a la Audiencia Nacional como testigo. Bueno, pues vamos a ver, este juez diligente, el de ahora, el que ha tocado en este caso, cuando tiene noticia de que un comisario de policía le ha dicho en ese momento fiscal de la Audiencia Nacional y en ese momento juez de la Audiencia Nacional le comunica que tiene montado un prostíbulo para trincar a políticos o empresarios o lo que sea, y esa señora no se levanta, llama a dos policías, lo hace detener, cuando además confiesan que han preparado el caso Gürtel y además han condicionado para que luego el instructor fuera quien lo había preparado previamente, con el ministro, la policía, la fiscal, lo cual constituye un delito, Claro. un delito gravísimo. Pero absolutamente, vamos. Entonces, vamos a ver, yo me pregunto, ¿qué ha pasado todos estos años en la Audiencia Nacional? ¿Pero qué rayos ha pasado? ¿Cuánta gente ha ido injustamente a la cárcel en pleitos en la Audiencia Nacional? ¿Cuántos que debían haber ido no han ido? Por favor, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la corrupción más desastrosa que puede tener un Estado, que es la de la justicia y la policía. Las togas y las chapas. Sí, es que, vamos, es un diagnóstico ¿En qué manos absolutamente. estamos? O sea, Claro. supongo que el Partido Popular va a tomar, severísimas medidas en este tema. Esperamos que haga inmediatamente una comisión de investigación en el Senado sobre este asunto. Que ponga las querellas que tenga que poner. Bueno, los abogados de Gürtel, por supuesto, ya han anunciado sus querellas. Sí. Y la petición de la nulidad de actuaciones. ¿Ibas a decir, Que- Rosa? No, que los hasta donde yo he leído, el Partido Popular tiene intención de, bueno, pues de denunciar los pinchazos alegales a José María Aznar, pero de Gürtel, salvo que Bueno, me Borja nos parecería- corrija, no han dicho me nada. parecería, Rosa, una broma que Sí, el Partido sí. Popular solo denunciara eso. Pero que es lo que ha trascendido, por eso digo que no sé si Borja tiene Hombre, información en contrario. No, creo que eso seguro va a pedir la comparecencia del secretario de Estado, eso seguro, va a pedirla el Partido Popular. A mí me parece, lo decía Julio y es cierto, me parece gravísimo, bueno, pues gravísimas las últimas noticias que estamos recibiendo acerca de estas conversaciones, que siendo privadas, y es cierto, a todos nos escandalizan porque nos hacen preguntarnos en manos de quién estamos o de quiénes estamos. Es decir, un secretario de Estado que en su momento ordenó una serie de seguimientos en ese momento al líder de la oposición, un juez que lo era, que llama fachas a una serie de personas y que en base a su condición política, porque luego ya va la otra, pero inicialmente en base a su condición política resulta más o menos virulento. Es decir, a todos nos preocupa muchísimo. Imagínense yo como político pensar que pueda haber un juez que por ser más o menos de derechas ya actúe de una forma determinada por únicamente mi condición política, ¿no? Vamos a ver, es que de lo que estamos hablando, don Borja, Julio, oyentes, de lo que estamos hablando es de una falta de seguridad jurídica total y absoluta y de un estado de putrefacción general de la judicatura y de la política que ya es que hiede. Es decir, es que esto ya hay que cogerlo con pinzas. Es decir, este asunto pone los pelos de punta, pero no porque tenga que ver con Gürtel y con el Partido Popular, es que cualquier español que lea esta información, la pregunta que se hace es exactamente la que decía antes Borja y la que decía Julio Ariza. ¿En qué manos estamos? Es decir, es que al final hay 3 o 4 o 5 o 10 tipos que hacen con nuestras vidas lo que les da la gana, de espaldas al Estado de Derecho, y aquí no pasa nada.
Aquí el problema, don Rafael, coincido totalmente con lo que ha planteado don Julio, pero yo me gustaría enmarcar todo esto dentro de la verdadera gravedad que tiene, porque no son unos casos aislados de la Gürtel. El problema es que, tristemente, desde que se aprobó la Constitución, ha habido una parte dentro del Estado de Derecho, un cáncer dentro del Estado de Derecho, que era esa corrupción institucionalizada, mezcla político, judicial, policial, que ha llevado consigo a que 4 grandes cuestiones de ámbito nacional que han afectado a la seguridad nacional, que han afectado a lo más profundo del Estado de Derecho, y voy más allá, a lo más profundo de la justicia y de la nación, han quedado sin resolver. Voy a citarlos, no hace falta entrar más allá. En primer lugar, todo lo que giró en torno a las negociaciones con la banda terrorista ETA, que todavía no sabemos cuáles fueron esas consecuencias. Segundo, todo lo que giró en torno al golpe de Estado del 23F, que todavía no sabemos realmente qué ocurrió y quién estaba detrás. Todo lo que ocurrió en torno al atentado del 11M. Y por último, lo que ocurrió realmente con el caso Faisán. Han sido 4 grandes cuestiones que han puesto en jaque a la nación, de las que seguimos pagando sus consecuencias, y todo lo que va saliendo al final, estos coletazos, que son batallas de poder entre distintos partidos, entre distintos sectores dentro de la policía, de la justicia, nos llevan a pensar al ciudadano de a pie que lamentablemente llevamos 40 años con una absoluta ausencia de Estado de Derecho, de democracia y de justicia. Y creo que esto hay que empezar a ponerle punto final. Nos da igual si ha sido la Gürtel, si han sido los ERE, si ha sido el PP, si ha sido el PSOE. Los españoles nos merecemos una justicia independiente, una policía profesional y al servicio del interés general. Y aquí el que cometa una irregularidad debe ser depurado, pero para ir a prisión el resto de su vida. Y esto hay que hacerlo ya, porque nos estamos jugando nuestra libertad, nos estamos jugando a la nación. Y estos 4 temas que he citado, ya digo, son 4 temas que espero que algún día seamos capaces de contar toda la verdad. Caiga quien caiga, sea quien sea, alta magistratura del Estado o personaje anónimo y desconocido. Hay que saber la verdad para que podamos respirar en el futuro entre tanta cloaca y entre tanta basura, y que dejen de engañarnos haciéndonos creer las excelencias de este sistema democrático, de este paraíso de las libertades, que la verdad es que no es que deje mucho de desear, es que ya no se lo creen ni los que lo inventaron. A ver, José Antonio. Pues completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Javier, pero salvo un pequeño detalle. Cuando él dice nos da igual que sea PP o PSOE, no, es PSOE. Esto todo es PSOE. Villarejo, todo esto... Rubalcaba. ¿Cómo? Rubalcaba también. Belloc. Alfredo. Todo esto... No, José Antonio, no te equivoques, José Antonio. Pero Julio... No. ¿Quién le encarga a Villarejo toda la operación Cataluña? La operación Cataluña. No me refiero a eso. Me refiero a cuándo comienza todo esto. Ah, eso es otra cosa. Claro. Pero no todo es PSOE. No. Ojalá fuera. Pero todos los que montan este sistema, odio la palabra cloaca, pero es que todo el que no monta este sistema es el PSOE, cuando empieza con Belloc en su momento, en los años 90. O sea, tenemos que acordarnos también de que Villarejo, por ejemplo, trabaja como agente encubierto para la Secretaría de Estado de Defensa, que en ese momento lleva Margarita Robles. Es que nada es casual, nada, absolutamente. Y el PSOE ha utilizado todos los mecanismos retorcidos y del inframundo policial en sus propios intereses. Y a mí me ha alegrado mucho escuchar a alguien, a Ortega Smith en este caso, hablar del 11M. Esto es la punta del iceberg. No tenemos ni idea todavía de todo lo que hay en este submundo de anda, ¿qué pasa? Un sonidito. Este submundo de porquería o de chantaje permanente a ciertas personas. No sabemos lo que ha pasado en la Audiencia Nacional, no sabemos si alguien chantajeó a alguien para que alguien destruyera unos trenes que eran prueba evidente del mayor atentado terrorista que ha habido en España en siglos. Hay muchísimas cosas que depurar. Y fíjense una cosa, José María Aznar, y ahí es donde estoy de acuerdo con don Julio Eriza, José María Aznar, que hizo grandes cosas en España y otras tremendas torpezas, y que incluso llegó a cambiar la política exterior de España contra un sistema montado como el eje franco-alemán, y él se inclinó hacia un eje atlántico, algo increíble y que le costó muy caro.
ni siquiera José María Aznar fue capaz de desmantelar esta red mafiosa que se ha movido impunemente. Y solamente tengo que decir dos palabras, que Rosa conoce perfectamente y don Julio más todavía: el informe Veritas. El informe Veritas, sabemos lo que fue todo, una operación montada para desprestigiar a ciertas personas, incluido entonces Garzón. Rosa. Pero, sí. Yo creo que además de escandalizarnos, que es inevitable por el contenido de esas cintas, tenemos que extender la vista y preguntarnos por qué salen esas cintas, quién las filtra, quién las graba. El otro día, en una editorial multimedia de don Julio Ariza, del presidente de esta casa, se preguntaba precisamente eso. Porque todo el mundo, yo leía ayer un perfil muy extenso que ha hecho la agencia EFE del comisario Villarejo, en el que se aportan testimonios de distintas fuentes policiales, y todo el mundo da por hecho, y así lo refleja la crónica de la agencia EFE, que no es menor, que esto es una estrategia de Villarejo para presionar al Estado, dice textualmente, y conseguir su libertad. A mí me cuesta creer que sea Villarejo el que filtre. De hecho, Moncloa.com niega cualquier vinculación con Villarejo, pero hay que pensar no solo el contenido, no solo las tremendas revelaciones que estamos conociendo, sino preguntarnos por qué ahora, a través de quién, qué tiene que ver esto con el hecho de que Garzón esté defendiendo a imputados en el caso Gürtel, como por ejemplo Ricardo Costa. Que dicen que fue precisamente el juez Garzón el responsable del cambio de actitud de Ricardo Costa, que pasará de no colaborar con la justicia a colaborar. Y es abogado defensor de Enrique García Castaño, el gordo, que es el comisario y también imputado en la trama de Villarejo. Efectivamente, es que, y yo creo que casi al mismo nivel de gravedad está qué se dice en esa comida, cómo, por qué se sabe ahora. Porque a lo mejor si no interesara a nadie que esto se supiera ahora, no lo sabríamos. Claro. Y yo creo que esto refleja esa imagen tan utilizada, ¿no?, de un títere y una mano que mueve los hilos. ¿Quién es la mano que está moviendo estos hilos? ¿Por qué nos cuentan esto ahora y no hace 2 años? A ver, don Julio. No, es que, vamos a ver, primero, no hay una cinta, hay más de 100 cintas. Claro. Segundo, Villarejo disponía de SITEL. SITEL es el sistema de grabación de conversaciones telefónicas y de interceptación de conversaciones telefónicas más sofisticado que existe. ¿Quién le paga a Villarejo su sistema SITEL? ¿Quién le paga? Eso se va a saber. Y alguna empresa muy importante del IBEX 35 va a tener problemas muy serios con ese asunto. Por otra parte, lo que está detrás de todo este entramado es la corrupción de la justicia, la profunda corrupción de la Audiencia Nacional y la necesidad, desde luego ya imperiosa, de hacer una reforma profundísima de la justicia y sobre todo en torno a esa institución que se llama Audiencia Nacional, que es un tribunal de excepción y que como tal debería desaparecer, porque así lo impone la propia Constitución española. Me parece que estar en manos en este momento, como están casos importantísimos de la Audiencia Nacional, hace que la inseguridad jurídica, como ha dicho muy bien Javier Ortega, sea inaceptable, sea insoportable. Yo ahí, don Julio, si me permite, voy a discrepar en una cuestión. Todos los separatistas siempre han atacado a la Audiencia Nacional y han dicho que había que disolverla. Los separatistas, los proetarras, diciendo que era la continuidad del famoso Tribunal de Orden Público. Pero no podemos olvidarnos que la esencia y la razón de ser de la Audiencia Nacional yo creo que sigue siendo perfectamente válida y defendible, aunque luego, como tantas veces, quienes han formado parte de los que la han integrado y parte de los que la han utilizado para otros fines muy distintos, hagan que pensemos esto de que habría que disolverla. La fuerza, como bien sabe, de la Audiencia Nacional estaba precisamente en que unificaba en un solo tribunal cuestiones que por seguridad no deberían estar repartidas en el ámbito territorial. Hablamos de cuestiones de terrorismo, hablamos de organizaciones criminales, de narcotráfico, de grandes estafas a nivel nacional. La razón de que haya un tribunal en España, y además con ese nombre tan bonito, Audiencia Nacional de la Nación, para juzgar este tipo de crímenes contra la propia nación, contra el propio Estado de Derecho, creo que sería importante. Evidentemente tendría que estar formada por magistrados especializados en estas materias, con unos niveles de seguridad y de limpieza interna impresionantes, y por tanto esa excepcionalidad, no en el tribunal,
sino en los delitos que juzgan y en la gravedad de estos delitos, yo creo que sí hace necesario mantener la Audiencia Nacional. Nosotros lo defendemos, pero evidentemente sin el tipo de personajes que han pasado por la Audiencia Nacional, donde no ha sido siempre, ni muchísimo menos la calidad de los jueces, sino las opiniones políticas y los intereses que defendían. Bueno, pero que haya argumentos jurídicos, como usted dice, don Javier, para que pueda existir un tribunal de esas características, yo no lo dudo. Lo que le digo es que esta Audiencia Nacional debe desaparecer. Totalmente de acuerdo. Cuando un juez es condenado en firme por el Tribunal Supremo por prevaricación, claro, y el día que sale de esa Audiencia Nacional por las escalinatas, salen numerosos jueces y fiscales a vitorearle, a felicitarle, a abrazarle, me parece que estaban dando ya una muestra más que definitiva de que esa audiencia no podía seguir un minuto más. Totalmente de acuerdo. Claro, pero enseguida escuchamos también a Borja Gutiérrez. La pregunta es, ¿quién va a hacer esa labor de desinfección de la PUS? ¿Quién va a hacer esa labor de cerrar ese tribunal y en el caso de que sea necesario abrir otros? Es que el problema está en que son los partidos mayoritarios que son los que en definitiva están detrás, ellos a lo mejor como organización no, pero de luego sí, miembros destacados de esos partidos los que están detrás de todo esto. Es decir, es que es un círculo vicioso que nos lleva a mí particularmente, a un enorme pesimismo al respecto. Es decir, no sé sinceramente quién va a ponerle solución a todo esto, don Borja. A ver, yo creo es que la situación es un poco compleja, en el sentido de que evidentemente todos debemos apostar por la separación de poderes y sin lugar a dudas, y no nos queda otra, para defender la seguridad jurídica, porque si no entraríamos en una república bananera como podemos encontrarnos en Venezuela, pues, sin ir más lejos, ¿no? Lo que pasa es que cuando descubres esta serie de actuaciones, por ejemplo, en el caso de las grabaciones, pues lógicamente el espacio de inseguridad jurídica te invade, esto es evidente. Lo decía hace un momento, no puedo, a mí se me ponía el vello de punta cuando escuchaba las grabaciones del señor Garzón aludiendo a la condición política, decía antes, ¿no? Pero me preocupa bastante más también y el hecho de que se puedan alterar, por ejemplo, los turnos de reparto para las asignaciones de los casos. Es que creo que esto es gravísimo, porque entonces ya no es una inseguridad jurídica, sino aquí ya hay una connivencia de un tejido civil mucho más importante. Por eso yo creo que hay que aprovechar, desgraciadamente, estos casos en los que nos vemos envueltos para intentar investigar y, como decía Javier, y yo estoy completamente de acuerdo, pues tratar de obtener culpabilidades, sea quien sea, y caiga quien caiga. Porque, insisto, es muy grave que una condición política pueda dirimir o no un caso, pero es muchísimo más grave que se pueda alterar un turno de reparto y que encima se descubra que gente que ahora mismo ocupa unos puestos bastante singulares, como el secretario de Estado de Defensa, hayan tenido o hayan intervenido de alguna manera directa o indirecta en esta serie de cuestiones, ¿no? Yo creo que es indispensable en estos momentos, y al hilo de estas grabaciones, comenzar una investigación que evidentemente también tiene que liderar en el Senado, y lo va a hacer, sin lugar a dudas, el Partido Popular, porque esto no puede quedar impune. Lo que pasa es que yo creo que no debemos caer o no debemos tener la tentación de pensar que los que salen ahora es porque hemos tenido mucha suerte y justo el juez Garzón, el que hoy es secretario de Estado de Defensa, qué casualidad que estaban metidos en las grabaciones de Villarejo. Es que seguramente hay muchos nombres que podemos imaginar y que todavía no han salido, pero que pueden salir en cualquier momento. Y quizá, y ahí estoy de acuerdo con lo que decía antes Rafa, es por ese motivo, precisamente ese es el motivo por el que nadie se atreve a tirar de la manta. Claro. Porque hay no sé cuántos terabytes de información en manos, 20 terabytes, y no sé cuántas cintas en las que hay más nombres, evidentemente, que los de Garzón, que los de Margarita Robles, que los de la actual ministra de Justicia, y son personas que ocupan cargos de poder no por casualidad. Es que al final esto lo que deja ver es un entramado de favores, de tráficos de influencias, de chantajes, de extorsión, y como dice la película, de cintas que puede silenciar a mucha gente que podría hacer algo para que esto deje de pasar, pero tienen las manos atadas. ¿Ustedes creen que es normal, que es razonable que salga un juez condenado por prevaricación, inhabilitado,
que se ponga a hacer de abogado, Claro. monte un despacho y ese despacho sea el que atienda a casos de la Audiencia Nacional Que la ha instruido. que corresponden a los que bajaron a vitorearle a las escalinatas de la audiencia. Claro. Es que pone los pelos de punta. Es de que, verdad. hombre, es que parece que seamos todos completamente tontos. Sí. O peleamos en este tema y peleamos por destruir esta mafia asquerosa, o a cualquiera de ustedes un día les va a tocar, o a cualquiera de Absolutamente. los que ahora se callan, o esos medios de comunicación que no han tan denunciantes y tal, que no han sido capaces de sacar una sola línea de este asunto. Es exactamente eso lo que Que quería están antes. quedando como cagancho en Almagro, vamos. Bueno, pero, don Julio, porque no solamente los políticos... Y el país no solamente los políticos. apoyando y animando y bueno, y aplaudiendo a esta gentuza y dándoles cobertura a Garzón, a su hija y a la madre que los parió. Bueno, pero porque hay periodistas, don Julio, que llevan también 40 años, lo mismo. Pero eso, al final, lo de los medios de comunicación que son como son, es un debate, en fin, quiero decir que es un caso si es el perdido. país, Rafa, Sí. es el país el que saca el caso Villarejo, es Javier Ayuso que firma en El País Claro. la primera denuncia por corrupción a Villarejo, Sí, sí. es el país. Y ahora sacan a Garzón y defienden a Garzón cuando le ha tocado a Garzón. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no sabían que Garzón y Villarejo eran lo mismo? Efectivamente. Hombre, por favor. Tengo que hacer una pequeña Lo que pasa es que pausa. Garzón le sacó de un atolladero al señor Polanco y al Grupo Prisa. Claro, Ya lo creo. claro. Sí, Hombre, sí. por favor. Julio, sigues con nosotros, ¿verdad? No sigo porque Vaya. tengo una reunión ahora. Pero Vaya. sí que quiero decir una cosa. A ver, Si los 300 tíos que están cortando las vías del AVE ahora mismo sí. no reciben mañana una multa de 5, 6, 8.000 o 10.000 euros, una multa, una multita, de la que además, como pasó en el caso del País Vasco, sean responsables subsidiarios sus papás, es que este Estado no tiene puñetera idea de lo que hay que hacer en este país. Desde las 6:30, cortadas las vías del AVE en la estación de Gerona y no solamente nadie les echa, sino Vamos a que ver. invitan a todo el mundo a que bajen a las Vamos vías a ver, también. ¿dónde está el Centro Nacional de Inteligencia? ¿Dónde está el Servicio de Información de la Guardia Civil de la Policía? ¿Cómo esos señores están perfectamente identificados y perfectamente multados ya? Los que agredieron a los mozos de escuadra, los que les tiraban la pintura el otro día. Pero Así es esos que- señores tendrían que tener en su casa ya la multa y sus papás diciéndoles, oye chaval, no vuelvas a tirar cositas de pintura que papá lo tiene que pagar. Es una cosa, ¿Pero a estamos qué viendo están las esperando, imágenes. hombre? Es- Si no tienen que meter a nadie en la cárcel, ¿a qué rayos están esperando? Es que es un gobierno de ineptos totales. Don Julio, un abrazo muy fuerte. Bueno, me he calentado, Me he calentado. Es normal. Hoy es muy normal calentarse. Bueno, pero Hoy en habrá día. muchas cosas muy interesantes en el caso de Villarejo y Garzón. Muy interesantes, ya verán. Lo iremos Ya verán comentando. la cantidad de cabrones que hay en este país. No le quepa a usted la menor duda. Un abrazo, presidente. Son casi las 9 en punto de la mañana. Vamos a coger los cafetitos y seguimos descomponiendo la actualidad. Son las 9 de la mañana y 4 minutos. Continuamos en la tertulia en Radio Inter e Intereconomía Televisión con Javier Ortega, con Borja Gutiérrez, con Rosa Cuervas y con José Antonio Fuster. Bueno, por cerrar esta cuestión e ir con otras que también son noticia y también preocupante, voy a hacer simplemente una breve introducción y luego continúo escuchando a los tertulianos. Pero cuando antes Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, hacía una mención de Venezuela, y seguimos a veces haciendo menciones de Venezuela como si fuera un sitio muy alejado y todos tenemos un poco en el subconsciente la idea de, bueno, queda mucho hasta llegar a eso. ¿Cómo vamos a llegar a aquello? Y yo llevo algún tiempo diciendo en este programa que posiblemente, si quitamos la hojarasca, o sea, lo que es obvio que es diferente y que al final es anecdótico, cuando uno rasca sobre lo importante, pues es que a lo mejor tampoco estamos tan lejos de lo que estamos viendo en algunos puntos del planeta, ¿eh? Porque yo pregunto, ¿un sitio donde no hay seguridad jurídica, cómo lo podemos calificar? ¿Lo podemos llamar Estado de Derecho o democracia? ¿Un sitio donde uno tiene severas sospechas de que la justicia está podrida, las más altas instituciones están manipuladas, el conchaveo del partidismo hace que cualquier persona pueda ser detenida, juzgada y encarcelada sin que haya aparentes motivos reales para ello? Claro, es que igual a lo mejor vivimos en una especie de burbuja y no nos estamos dando cuenta de lo que realmente hay en España ahora No, mismo. no, evidente no nos damos cuenta.
Es que a lo mejor empezamos a acercarnos a un Estado fallido. Los Estados fallidos son aquellos en los que puedes tener una apariencia formal, pero no existe un Estado real. En cualquier caso, puedes tener un Estado fuerte, pero que no haya democracia ni Estado de Derecho. Tienes una dictadura encubierta bajo la apariencia de democracia, ¿no? Pues has puesto el ejemplo de Venezuela, pero podríamos poner algunos otros. Ahora mismo Nicaragua tiene exactamente lo mismo. Y la verdad, ¿cuál es? Pues que esto requiere una profundísima reforma del Estado. Y como no va a venir de quienes llevan 40 años tolerando este sistema, porque nunca han querido entrar en la raíz del problema. La raíz del problema está en la designación de jueces y magistrados. La raíz del problema está en la manipulación, control del Consejo General del Poder Judicial, en la asignación de plazas, en el sistema disciplinario judicial que no existe como tal, en tantas y tantas decisiones que se han tomado desde el poder político para llenar, por ejemplo, los tribunales superiores de justicia de los afines, casi siempre afines al separatismo. Pues sí, es una grandísima, yo diría que la más urgente reforma que tiene ahora mismo España, por encima de ninguna otra, que es lograr un poder judicial que tenga verdaderos profesionales, que tenga medios, porque muchas veces nos dicen los jueces, es que mira, podríamos ser todo lo independientes que quisieras, pero con los medios que tenemos, es decir, con estos presupuestos irrisorios que llevamos sufriendo desde hace 40 años, que somos la hermanita fea de los presupuestos, pobre y desahuciada, y sin tener, y ojo que esto es muy importante y no suele estar en el debate político, nosotros lo defendemos, sin tener una policía judicial propia. ¿Qué estamos diciendo con esto? Agentes del cuerpo de policía judicial que no dependan de las instrucciones del Ministerio del Interior, que dependan directamente de las decisiones de los jueces, para llevar a cabo, luego por supuesto con la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero, perdón, para llevar a cabo aquellas investigaciones donde toquen materia sensible. Claro. Porque aquí el gran problema es que cuando un juez empieza a tocar los tentáculos del Estado, como tienen que hacer la investigación, los policías y la Guardia Civil, ya hay quien se encarga desde el poder político de cortar amarras. Por ejemplo, cortarle la financiación a la UCO cuando se estaba acercando demasiado a la financiación del Partido Socialista o de otros partidos, que me da igual. Así que evidentemente es algo de máxima urgencia, de la que se están aprovechando los enemigos de España, porque no nos olvidemos que de toda esta corruptela siempre hay una consecuencia que se cumple permanentemente, que es impunidad de delincuentes y la injusticia de las víctimas. Esto ocurrió con el terrorismo y esto está ocurriendo con todos estos delitos de corrupción. ¿Por qué Pujol no está en la cárcel desde hace 15 años? O sea, un auténtico dirigente de una organización mafiosa, porque no se puede calificar de otra manera. Pujol debería estar en prisión desde hace mucho tiempo en un Estado de Derecho que actuara de verdad. El problema es que es intocable, porque tal vez sabe muchas cosas que no les interesan a muchos otros que estuvieron negociando con él durante muchos años. Así es. A ver, yo creo que evidentemente uno de los caballos de batalla iniciales es, lógicamente, aumentar el presupuesto dedicado a la justicia, pero no solamente a nivel estatal, sino también a nivel provincial, a nivel de comunidad autónoma, vamos a decirlo así. Hombre, pero lo que no creo es que el aumento del presupuesto esté reñido con la independencia judicial. Podrá estar reñido con la dilatación o no de los casos. Evidentemente no es normal que en un mundo en el que la administración electrónica está funcionando prácticamente en el 90% de las administraciones, resulta que en una de las más importantes, que entre otras cosas decide sobre el futuro de las personas, no haya esa administración electrónica y vayas a los juzgados y te encuentres unas montañas de papeles que simplemente con eso ya te asusta para empezar a ver cuándo pueden resolver o no los temas que les ocupan, ¿no? Por tanto, yo creo que el presupuesto sí, cuanto más mejor, lógicamente, porque es una piedra angular tan importante que nuestra seguridad jurídica, nuestra imagen pública como país depende muy mucho de la justicia que tengamos. Es decir, la independencia judicial, la seguridad jurídica son una de las bases fundamentales del Estado de Derecho. Y es lo que nos diferencia, decía antes, de las repúblicas bananeras y de aquellos países donde el totalitarismo funciona no solamente a nivel ejecutivo, sino también a nivel judicial. No, pero no digamos ya lo que nos diferencia, sino lo que nos diferenciaría. A ver, yo creo que nos diferencia y te voy a decir por qué, Rafa, porque independientemente de estos casos que a mí como político me asustan, y digo como político porque los políticos siempre estamos en manos, lógicamente, de los jueces en muchos casos, ¿no? A mí me asusta como ciudadano también, pero quiero pensar que son
casos. Yo también quiero que no pensar. es la generalidad, y no me refiero a la de Cataluña, sino a la generalidad. Eso es lo que quiero pensar, porque si no, me costaría mucho dormir por las noches. Pensar que me encuentro extraña, en un Borja. país donde el libre albedrío depende de con quién comas, con quién duermas o con quién te levantes. Esto me preocuparía mucho y me costaría, me haría difícil el sueño, conciliar el sueño. Bueno, hasta ahora parece de todas maneras que no, digo, para salvar un poquitín la cara de estamos cerca de Venezuela, sí, pero todavía no tanto. Y me interesa muchísimo la parte de la reflexión que ha hecho Rafa sobre quién desmonta todo esto. Pero la primera parte, la de Venezuela, estamos, hombre, todavía que sepamos, y salvo pequeños coletazos, no ha habido lo que es la preparación de pruebas falsas. En este caso, eso todavía hasta eso no hemos llegado. Que sepamos, ¿no? Que sepamos. Bueno, pero que sepamos. Y si hay 20, si hay 20 terabytes. ¿En qué Claro. asunto? ¿En este? En este y en muchos otros. No, en el 11M eso es, No. eso es el mayor artificio que En el hay 11, de preparación claro. de prueba falsa. Sí, en el 11M sí. En Y el de 11M sí que. destrucción y de destrucción extraña de de prueba la real. No, de no. la real. Yo En lo- este yo- no lo sé si hay yo lo he mencionado- grabaciones falsas, pero vamos, todo es posible. Yo lo he mencionado al principio, claro, es muy extraño que un juez de la Audiencia Nacional mandara a destruir los trenes del 11M a las ¿qué Horas. fue? Horas después de eso. Y es muy extraño que la fiscal de la Audiencia Nacional saliera, os acordáis de Vale ya, ¿no? Sí, O sea, doña pues Olga. eso. Pero ¿quién desmonta todo esto? Hubo una oportunidad más o menos de oro en su momento con Alberto Ruiz Gallardón, que nos prometió una independencia del Poder Judicial, y salió aquello terrible, salió una cosa que dices, no puede ser que a esto lo llame independencia del Poder Judicial. Y fue Alberto Ruiz Gallardón, que tenía el firme propósito de convocar una gran movilización dentro de las mentes pensantes de este país para poder de verdad implantar una independencia del Poder Judicial, y no lo consiguió. No lo consiguió, supongo que por la presión política o porque Mariano Rajoy, en ese momento su presidente, le dijo no fastidies, Alberto, que esto no es el momento. Yo creo, perdón, yo soy un poco optimista en esto, a lo mejor soy un tanto, alguien dirá, es un poco iluso, pero yo creo que un gobierno como los ha habido, con mayoría absoluta, como tuvo el Partido Popular, un gobierno que tenga la capacidad de modificar 3 leyes, la ley orgánica del Poder Judicial, modificar la ley de enjuiciamiento criminal y la de enjuiciamiento civil, un gobierno que sea capaz de aplicar en los presupuestos generales del Estado las partidas correspondientes, detrayendo de gasto inútil que está lleno el presupuesto, es un gobierno que en 5 o 6 años le da la vuelta. La clave está, ya digo, no es un proceso inmediato, pero sí la clave está en que cambies el sistema de acceso a la judicatura, a los puestos clave, porque evidentemente tenemos que trasladar este mensaje. La inmensa mayoría de los jueces son independientes, la inmensa mayoría de los jueces son muy trabajadores y la inmensa mayoría de los jueces hace auténticos milagros para acercarse un poco al ideal de la justicia. El problema es que cuando hablamos de estos grandes casos, ya no es el juez de primera instancia de instrucción, No, por supuesto aunque que luego no. hay jueces de instrucción como el del 13, y es un ejemplo a tener en cuenta, que con unos escasísimos medios y estando en el escalafón más bajo de la justicia, llegan a hacer auténticas proezas. Porque es verdad que también hay un condicionante humano y hay quienes son valientes y quienes están mirando más en su carrera personal. Pero vamos a decir que la inmensa mayoría de los jueces cumplen con su deber. Ahora, el problema es cuando en los puestos clave, los que toman Claro. las decisiones en los grandes asuntos, pones a magistrados sometidos a otros intereses que no son los de la justicia. Magistrados, perdón, y fiscales, me he olvidado. Es que- grabados. Claro, es que decía Javier que la mayoría de los jueces y la mayoría de los fiscales son personas seguramente que aman el derecho, que aman la verdad, que aman la justicia, pero el problema no es que estas personas no existan, que existen, sino que de todos los que hay, la que ha llegado a ministra de Justicia es la misma señora que en una comida, aquí retomo lo que decía Borja, le contaron, decía Borja, a mí me preocuparía mucho, no podría dormir por las noches, pensar que mi situación judicial o mi vida, mi seguridad jurídica dependa de con quién duermo, con quién como. Es que a la hoy ministra de Justicia, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, le contaron que había una trama para extorsionar y chantajear a personas en función de con quién se habían ido a dormir. Y no solo durmió perfectamente esa noche, sino que es que dijo éxito asegurado. La fiscal de la Audiencia Y esa es Nacional, la que ha llegado a la a que el ministra de resto de Justicia. comensales ese Claro. día identifican todos como pareja
Sí. de Baltasar Garza. Pero bueno, Rafa, eso sería lo de menos. No, a lo mejor no es lo de menos. Bueno, a lo mejor en sus vidas resulta... personales no, porque creo que estaban los dos casados Bueno, por sí, aquel entonces. pero a lo mejor es un dato seguramente que no es un dato baladí. Con los mismos. Y evidentemente no. Aquí en este programa no hablamos de cotilleos ni de alcobas, pero hombre, en este caso, pues hombre, sí que puede tener evidentemente alguna importancia ese dato. Claro. Más allá de que ellos, por supuesto que pueden hacer lo que les dé la gana, pero es que los comensales que había allí los identificaban como pareja. Claro, pero el problema, han pasado cosas al hilo de lo que decía Javier, es que yo creo que nadie pone en duda la existencia de jueces, de fiscales, de abogados absolutamente honrados y absolutamente amantes de la verdad, sino que tenemos una situación, se ha creado un entorno, un escenario, y ahí preguntaba Rafa antes, ¿cómo se deshace esto? Yo no lo sé. La realidad es que hay un escenario en el que, por muchos motivos, unos por miedo, otros por chantajes, otros por poder, los que llegan a manejar los puestos importantes no son los honrados. Son los que comen, los que cenan y los que graban. El problema son los honrados que cuando llegan a ese puesto, en esa determinada posición de poder o de influencia, en ese momento sucumben. Porque la gente sucumbe, Rosa. No podemos pensar que alguien sucumbirán, pero seguramente el juez del juzgado 13 al que se refería Javier Ortega Smith nunca tendrá ese problema porque nunca llegará a estar a ser ministrable. Claro, pero el problema es que cuando llegas a la audiencia antes de llegar a la plaza, José Antonio. Es posible, pero también cuando te juntas, empiezas a juntarte con el comisario Villarejo, el primer día que llegas a la Audiencia Nacional y te juntas con el comisario Villarejo, empiezas a sucumbir. Y ese es un problema muy grave. Claro, si tú tienes un policía que te va a poner todo... Si tú accedes a sentarte junto a otros 3 comisarios, o 4 comisarios en ese momento, creo que eran, 3 uno fallecido, 2 imputados, Villarejo en prisión, Lola y Balta. Cuando Lola y Balta acceden a sentarse en una mesa en público, en público. Sí, no estamos hablando de que estos tipos... Esta conversación es en un restaurante. Un restaurante que está a 200 metros de aquí. Claro, esta conversación no se está teniendo en la casa privada de nadie o en un piso franco de la sierra. Es un restaurante. Exacto, es un restaurante. O sea, igual que se grabó, lo podían oír los de la mesa de al lado. Claro, y si nos creemos que los servicios de inteligencia no tenían conocimiento de que en ese momento estaban Balta, Lola con 4 comisarios... Pues hombre. Y lo que decía antes Julio Ariza, no solamente es que se sientan a comer, es que cuando la señora Delgado escucha lo que escucha, no llama por teléfono un par de agentes de la policía que vaya allí a llevarse preso al que está diciendo. Claro, si Balta no se nos olvide que ella es fiscal en ese momento. Claro. Es decir, y Balta le ha dicho, yo me fío de ti porque eres un profesional. Pero yo, el análisis que además dejó caer también, que es lo que también me preocupa, y evidentemente teniendo presente, decía Javier, y estoy también completamente de acuerdo, que estos son casos y que la generalidad de los jueces y fiscales son profesionales que además están vinculados a su profesión por vocación, porque esto si no tienes vocación es muy difícil ni prepararte las oposiciones ni tan siquiera luego ejercer como tal. Pero es que esta señora que escuchó todas estas conversaciones y que participó de ellas en muchos casos, luego hubo alguna que ya hablaron posteriormente a su salida de la mesa, se la ha premiado con ser ministra. Claro. Que es que esta señora no es que siga de fiscal o esté ahora mismo de capitana de un crucero, ¿no? Es que se la ha premiado con un ministerio. Y ahí está la cosa. ¿Crees tú que el presidente del gobierno sabía algo de todo esto? Es que me parece un tipo bastante ingenuo. Presidente del gobierno yo creo que no. A ver, los premios a lo mejor... No sabe dónde este perfectamente le puede haber venido Margarita Robles, por ejemplo, junto a Balta, y haberle dicho, la ideal... Perdón, si fuera Baltasar Garzón sería... La ideal sería esta, Lola. Exacto. Ese es el problema. Sí. Y lo es por algún motivo. Y es la ideal por algún motivo. Claro. Que no hace falta decir, a ver por qué. No hace falta decírselo a Pedro Sánchez. No. Pedro Sánchez, es evidente que Dolores Delgado tenía que haber cesado en el segundo 3, más o menos, por ahí. Pero Pedro Sánchez ya no se atreve. Bueno, yo ahora me muero de ganas por ver las explicaciones también del secretario de Estado. Vamos a ver lo que dice el secretario, vamos a ver lo que hace el Partido Popular, que espero que no, aparte de hacer declaraciones a los medios, que está fenomenal, hagan algo, porque me parece que esto es un asunto lo bastante importante como para hacer algo aparte de lo que digan. El propio José María Aznar, efectivamente, como persona afectada. Pero vamos a hacer una transición hacia el otro gran asunto de este día, y además, si me permiten, es una transición lógica, porque claro, cuando un Estado se está cayendo a trozos y la mugre chorrea por las paredes de
por los muros de la patria mía, pues es normal que los que nos odian, que los enemigos declarados internos de la patria, pues hagan de su capa un sayo y hagan lo que están haciendo ahora mismo en Cataluña. Es decir, carreteras cortadas, calles inundadas de esteladas, vías del AVE llenas de personas, es decir, el desgobierno y la falta absoluta de autoridad. Y yo hoy me pregunto, imagino que muchos catalanes, muchos españoles catalanes que estén ahora mismo sufriendo todo eso, estarán diciendo, bueno, ¿y a mí quién me defiende? ¿Dónde están mi derecho a ir a trabajar hoy? Que me he tenido que bajar del AVE porque estos energúmenos han cortado las vías y allí no ha aparecido nadie, ni Mossos, ni Guardia Civil, nadie. Nos han obligado a bajar del AVE y nos hemos tenido que buscar la vida para ir a trabajar, o si no, nos hemos ido a nuestra casa. Fíjate, esta es la democracia que tenemos ahora mismo. Don Rafael, hoy es 1 de octubre y hoy hay que hacer un gran homenaje. Hoy hay que hacer un gran homenaje a esa Policía Nacional y a esa Guardia Civil que cumplieron con su deber, a pesar de que fueron abandonados por quienes deberían haberle defendido, porque fueron enviados allí por el Gobierno de España en una misión muy difícil, porque ni contaban con los efectivos suficientes ni tuvieron siquiera el respaldo. Recordemos aquellas declaraciones del delegado del Gobierno, Millo, en Cataluña, pidiendo al día siguiente perdón por la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esos agentes que intentaron cumplir con la mejor de las voluntades y con la altísima profesionalidad los mandatos judiciales de impedir lo que no era otra cosa, y me niego a llamarlo un referéndum, no era otra cosa que una fase más de un golpe de Estado. Es decir, un teatro supuestamente democrático que buscaba justificar lo que luego el 27 de octubre fue una declaración de independencia y que de momento se consiguió parar en los tribunales, encausando a sus cabecillas, pero que ese golpe de Estado, esa hoja de ruta continúa. Hoy es un día de homenaje a todos aquellos que formaron parte de la Operación Copérnico. Y yo, por cierto, don Rafael, tengo que darle un encargo que me han regalado los agentes ayer en Barcelona de la Operación Copérnico. Cuando les dije que iba a estar en la radio, me dijeron, dele esto a don Rafael, que es una pulsera que, como ve, pone Operación Copérnico. Copérnico y pulsera que me pongo delante de la suerte, cámara de Rafa. televisión. Por la unidad de España. Más, Javier. Que si la pues la verdad es que me la dieron para don Rafael, pero vamos. Conseguiremos más. Conseguiremos más, sin ninguna duda. Claro sí. Y yo lo que quiero decir es que hoy ese golpe de Estado continúa. Hoy los camisas pardas de los CDR... Hoy todos estos que hemos tenido que estar escuchando durante meses en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, que ellos no eran violentos, que no hay rebelión, que esto es la revolución de las sonrisas, un movimiento pacífico, son una panda de energúmenos perfectamente organizados, con la cobertura de la Generalidad. Y ayer tuvimos que ver también a otros valientes, que no me quiero olvidar de ellos, los Mossos de Escuadra, que de verdad cumplen con su deber. Sí, porque dentro de los 17.000 agentes de los Mossos, la inmensa mayoría son leales servidores a España. Y lo digo así de claro. Yo he tenido la suerte el sábado de estar reunido con dos plataformas, plataforma de Mossos por la Constitución y plataforma de Mossos por la Pasarela, que están deseando poder pasar a la Policía Nacional, incluso, dígase así alto y claro, a costa de perder una media de entre 400 y 600 euros todos los meses. Y están dispuestos a irse a la Policía Nacional, porque ya no aguantan más, están perseguidos, expedientados por esta Gestapo, que es la DAI, lo digo claramente, la División de Asuntos Internos, es una auténtica Gestapo, formada por lo peor del separatismo, controlado por la dirección política. Y estos agentes de los Mossos que quisieron cumplir con su deber, el 1 de octubre fueron dirigidos a apoyar el golpe de Estado. Porque hay dentro de los Mossos unos 300 muy violentos identificados por la policía y unos 3.000 vinculados a organizaciones, pero el resto son agentes. No, por eso nosotros dijimos ahí en Barcelona, y con eso termino, Rosa, perdóname, que dijimos que era urgente facilitar la llamada pasarela, que viene recogida en una ley de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero que dicen que no está desarrollada, para que puedan pasar en las mismas condiciones que tenía la Policía Nacional e inmediatamente disolver este cuerpo policial. A mí me preguntaban los periodistas en la manifestación de Jusapol ayer, me decían, pero ¿cómo dice usted disolver el cuerpo? ¿Pero por qué? Le digo, porque es una organización parapolicial, puesta al servicio de la delincuencia, del golpe de Estado. ¿Y qué es lo que ha hecho el Gobierno de España?
regarlo con 700 millones de euros a los Mossos, cuando le está negando el pan y la sal a la Policía Nacional de la Guardia Civil. Perdón. No, dos cuestiones. La primera, se preguntaba Rafa, ¿quién va a defender a las personas que hoy quieren ir a trabajar, a todos los catalanes de bien que no quieren una Cataluña, la Cataluña del procés? Pues hoy no les va a defender nadie. ¿Por qué? Porque este sábado, en esa manifestación de Jusapol, los Mossos, extrañamente, recibieron la orden de impedir el avance de la manifestación separatista, y hemos visto cómo el consejero de Interior de la Comunidad Autónoma Catalana ha tenido que dar explicaciones a sus socios más radicales, como ha dicho, se me revuelven las tripas de ver a la policía y esos uniformes con la bandera de España paseándose por las calles de Barcelona, pero hay que garantizar su libertad de expresión por mucho que nos pese, intentando justificar la actuación, por otro lado, lógica y normal, de los Mossos de Escuadra ante los violentos. Y como ha visto que sus socios de gobierno, esos con los que tienen que alcanzar la República Catalana, se han enfadado con ellos y han amenazado con romper relaciones, con dejar de brindarles apoyo cuando lo necesiten, hoy los Mossos no van a recibir ninguna orden que suponga enfadar más al separatismo. Por eso, y estoy de acuerdo absolutamente con Rafa, los ciudadanos que hoy se sienten españoles en Cataluña no van a tener a nadie que les defienda, más allá de las órdenes que pueda recibir evidentemente la Policía Nacional, pero que con este gobierno tampoco confiamos en que sean demasiadas. Y la segunda cuestión, lo que decía Javier, yo no sé si son tantos. Hay Mossos en esas dos organizaciones que nombrabas, pero yo no sé si son tantos como para decir que la mayoría de los Mossos los se sienten... informes, me baso en los informes que la Policía Nacional aportó en la causa, de 17.000 agentes, números redondos, 3.000 están vinculados a organizaciones sí. Y 300, es más o menos un 10%, son directamente violentos. Entonces ellos hablaban... Pero es que Mossos por la Constitución son también 300, sino... Bueno, pero tenemos que pensar... Por lo menos las primeras cifras, ojalá ahora hayan tienes crecido, toda la razón, son bastantes más. Que muchos seguramente piensan de otra manera, pero esta es la situación. El problema que es no el miedo se atreven que tienen a manifestarse. No es fácil, no es fácil. No, sí, les abren expedientes, les cambian de comisaría, les mandan a las comisarías que están más infectadas. Nada bien posible. Se juegan su carrera, su puesto de trabajo, y no es fácil. Y sobre todo saben que no tienen el apoyo. Ellos nos decían, si nosotros supiéramos que en el Gobierno de España, en el Ministerio del Interior, nos dicen, señores, a partir de este momento, todo el que nos mande una solicitud al Ministerio del Interior tiene su plaza reservada, como además hay un déficit de plazas para cubrir, porque hay que cubrir. Tiene una obligación ahora de sacar convocatoria pública, porque se aprobó en estando el Partido Popular, se aprobó precisamente. Pero que hay un déficit, ¿sabes?, claro, de plazas muy grande. No me acuerdo ahora mismo cuál es el número, pero llevan como 3 años que no tienen las tasas de reposición. 14.000 creo que son. ¿Cómo? 14.000. 14.000. Pues le das prioridad absoluta a los que vengan de Mossos de Escuadra. Da para todos los Mossos. Pero bueno, que eso está aprobado y que además lo único que tiene que hacer el Gobierno socialista en estos momentos es cumplir lo que está aprobado en el Congreso. O sea, que es bastante sencillo, no tiene ni que proponerlo. ¿Por qué duda usted de que vaya a cumplir con su obligación Pedro Sánchez? Sí, efectivamente. No hay ningún dato que nos indique que no vaya a hacer. La ironía, como no funciona... Sí funciona. La Inter sí, la Inter ha funcionado siempre. Pero bueno, que en cualquier caso, y como para apostillar únicamente, estando de acuerdo en todo lo que se ha dicho en la mesa, me parece lamentable que tengamos que estar todavía sufriendo los ataques a la libertad individual, es decir, aquellos ciudadanos, como decía Rafa, que quieran ir a sus puestos de trabajo de manera tranquila y habitual, no lo pueden hacer. Por tanto, se antoja más que necesario en estos momentos, ya sí no andar con dilaciones y volver a intervenir, pero de una manera ya lapidaria en Cataluña. A mí me sorprende y sigo insistiendo en esta línea, y no es una línea politizada, pero es como ciudadano me sorprende que aquellos partidos políticos que tienen mayoría de voz y de voto en Cataluña en estos momentos estén callados. Es decir, la culpa evidentemente ahora mismo es del gobierno en una grandísima parte, pero es que Cataluña tiene también su propia gestión de gobierno. El Parlamento está cerrado, por decirlo de alguna manera. No existe ningún... Ya se le ha dado carta de normalidad. Y se le ha dado carta de normalidad. Oiga, es que aquí hay un partido de ámbito nacional que ha ganado las elecciones en Cataluña y que no está diciendo nada. Es que esto no se nos puede escapar porque es muy grave. Pues sí. El otro día estaba hace muy poquito, estaba en San Sebastián. Me refiero a Ciudadanos, para que lo sepa toda la audiencia. Digo, para que veamos el estado de enajenación mental en el que nos movemos. El otro día estaba en San Sebastián y estaba con un amigo antiguo
antigua fuente, pero ahora ya amigo un Ertzaina, que me decía que estaban, sus palabras textuales era que estaban alucinados con los Mossos de Escuadra. Alucinados. Porque no entendían absolutamente nada. Porque dice, mira, la Ertzaintza, imaginaos en el País Vasco, me decía, la Ertzaintza siempre ha cumplido escrupulosamente la ley. La ley. O sea, nosotros hemos hecho siempre que, o sea, ha habido una acción violenta en el centro de San Sebastián, en donde sea, y ahí ha aparecido la brigada móvil y ha empezado a repartir como si no hubiera un mañana. Y nosotros hemos cumplido siempre la ley. No entendemos nada que están haciendo los Mossos. Bueno, la Ertzaintza, cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, se dedicaba a defender las Rico Tabernas para que la gente no... O sea, la Ertzaintza también... No. No veo yo como modelo de cumplimiento de la ley. No. Es un modelo de cumplimiento de la ley. La Ertzaintza, cuando mataron a Miguel Ángel Blanco, se colocó frente a las Rico Tabernas porque hubo un movimiento muy fuerte que podía haber derivado... Pero acuérdate que se quitaron los pasamontañas. Eso es verdad. Claro, y con ese gesto, es uno de los gestos que gestan el espíritu de Ermua. La Ertzaintza quitándose la pasamontañas. Pero diciendo, se están, y me decía este Ertzaintza, que además es un mando, me decía, se están encaminando hacia su disolución. No tenemos la menor duda. Pues ojalá. Pero es que lo diga un cuerpo policial profesional, en este caso, que sí, que si escarbamos nos encontramos miembros de ETA metidos dentro de la Ertzaintza, Pero me estoy refiriendo que las órdenes que se daban, los mandos que tenían, las fuerzas de los antidisturbios tenían muy claro dónde estaba la legalidad y hasta ahí llegaban. Claro, y me dicen, no, es que no tiene nada que ver. Sí, y lo hemos dicho aquí, que los CDR no están utilizando otra táctica que no sea la que ya se ha experimentado, se experimentó en el País Vasco durante muchísimo tiempo. Perdóname un momentito, tengo que hacer una pequeña pausa. 9:32, hasta las 10 continuamos en la tertulia, hoy con Javier Ortega, Borja Gutiérrez, Rosa Cuervas y José Antonio Fuster. Piense usted qué cosas hace este alcalde. Sí, mañana, día 2 de octubre, si no me equivoco, don Borja, a las 7 de la tarde en el Centro Cultural del Ayuntamiento de Brunete se va a presentar una jornada titulada Érase una vez Venezuela, el cuento de Maduro, ¿no? Con miembros de la oposición venezolana. Sí, exacto. Viene un diputado, exiliados, evidentemente. Sí, ¿no? claro. Que hay que decirlo alto y claro para que no piensen que han venido en viaje de placer desde Venezuela, sino todo lo contrario. Ramón López Colina y Alberto Pérez Levy, ¿no? Exacto. Ramón es diputado de la MUD y es un diputado que además tiene a toda su familia perseguida, han tenido que exiliarse a Miami. No es ni de lejos próximo ideológicamente a mí o a lo que yo pueda suponer, pero sí que es cierto que yo creo que es el momento para que se demuestre en Venezuela que la oposición puede ir unida mucho o muy por encima de las ideas políticas de cada uno y por tanto creo que es conveniente que tengan voz todos aquellos que están sufriendo la tiranía de Maduro. También hay un representante de una asociación civil venezolana que él lleva ya más tiempo en España y desde luego invito a todos los vecinos, no solamente venezolanos, sino españoles que quieran escuchar de primera mano las atrocidades y barbaridades que sigue cometiendo el señor Maduro, porque parece que ha habido un momento silente en el que, bueno, pues está todo tranquilo y que en Venezuela han vuelto a prosperar. Pues no es así, sino todo lo contrario. Este fin de semana precisamente estaba hablando con una amiga venezolana que envía dinero a su madre para que pueda vivir, le envía gelocatil porque no tienen gelocatil, algo tan básico, el paracetamol, no lo tienen allí. Y además se lo envía con amigos, porque si lo envía en valija no llega porque se lo quedan pues en el propio aeropuerto porque lo están pasando igual de mal los que fiscalizan el control de las mercancías que llegan. Luego es una cosa que empieza a tener ya tintes bastante dramáticos y estamos obligados en España a denunciarlo. Yo creo que estamos obligados a denunciarlo, efectivamente, y estamos obligados a escuchar esas voces, a atenderlas y a tomar buena nota, porque yo repito, en España empieza a haber cosas que, en fin, que son preocupantes. Yo no voy a seguir estableciendo paralelismos ni comparaciones. Simplemente digo que hay cosas que son muy, pero que muy preocupantes. Y hacerles una cierta pregunta también a los de la oposición, que yo cada vez que encuentro una oposición venezolana pues les hago la misma pregunta. ¿Cómo es posible que sigáis siendo socialistas? Porque la oposición venezolana es mayoritariamente socialista. Este diputado que viene es socialista. Por eso digo, es que ya es tiempo, hacía mucho tiempo que lo era, pero ya es tiempo de abrir un tiempo de reflexión
en la oposición venezolana para darse cuenta de que el socialismo es un sistema fracasado. Bueno, cuando yo he hecho esa pregunta, igual que tú, a estos miembros de la oposición, lo que normalmente responden, lo digo porque han estado aquí también en este mismo programa, es, bueno, nosotros somos socialdemócratas, nada que ver, por supuesto, con el marxismo ni con el populismo, que aborrecen, incluso el populismo de aquí, de España. O sea, intentan separar muy bien lo que sería una socialdemocracia ordenada y civilizada de lo que es la derivación lamentable que lleva al marxismo y al populismo, ¿no? Bueno, es una especie de socialismo en Venezuela, es como el peronismo en Argentina. O sea, sí. Lo ha permeado todo, lo está en todos los estratos de la sociedad, y no puedes decir, tú no puedes hacer política sin decir que eres socialista. Eso es lo que tiene que cambiar en Venezuela, de una vez, para siempre. Digo porque, volviendo al tema catalán, hoy dice en su portada el periódico ABC que Torra se rinde a los comités de defensa de la República, a la Kale Borroka catalana, mientras sigue la fuga de empresas a Madrid. 2.339 empresas se han venido a Madrid en un año. 2.339 empresas. Yo este titular del ABC no lo entiendo. ¿Cómo que se rinde si los ha creado él y el mismo grupo? No se rinde. Querrá decir, Torra financia a los CDR mientras sigue expulsando a patadas a las empresas. Esa es la realidad. Estos son el mismo entramado, dentro de la organización criminal. ANC, Omnium Cultural, la AMI y los CDR son exactamente lo mismo. Están todos financiados por la misma organización criminal. Yo entiendo que el criminal enfoque... porque comete crímenes. Lo digo porque algunos creen que matan a personas. No, que es una organización criminal que comete crímenes. Comete tipos de crímenes, claro. Todo tipo de crímenes. Entiendo el se rinde en relación con el tema de los Mossos de Escuadra. Es decir, yo creo que va por ahí la cuestión. Los radicales piden a la Generalidad que controle a los Mossos, amenazan con más acciones y la CUP exige la dimisión del consejero de Interior. Un poco lo que tú antes estabas explicando, ¿no? Es que tenemos que darnos cuenta que ahora la estrategia, estando absolutamente de acuerdo con lo que dice Javier, que son lo mismo, los comités de defensa de la República, los jóvenes de Arran, todo nace del separatismo radical. Pero ahora sí es cierto que el señor Torra, en esa operación diálogo que ha abierto con el nuevo inquilino de Moncloa, sí quiere mantener un perfil más colaborativo, a la vez que, no lo ha dicho Torra, lo decía el líder del PDeCAT ayer, pero decía, si no hay gestos de Sánchez con Cataluña, nos será muy complicado apoyar los presupuestos. Entonces están en un tira y afloja en el que por parte de la Generalitat que se haga que los Mossos defiendan a la policía, entre comillas, se defiendan, pues forma parte de esos gestos. Y la parte más radical del separatismo, si es que podemos establecer diferencias, es la que se enfada y le dice que los Mossos lo que tienen que hacer es defender a los separatistas. Bueno, pero es no que a la solamente una vez que yo recuerdo en los últimos tiempos, los Mossos han sacado la porra. Es que pero nosotros que nos dejamos impresionar, como somos así todavía buenas personas, nos dejamos impresionar cada vez que vemos a un mozo sacar la porra. Ocurre, como es algo excepcional, y ya pensamos, no, fíjate y tal. Y ayer le pidieron responsabilidades, o hubo más o menos una pregunta teledirigida a Torra en un programa de TV3 de preguntas frecuentes, y le dijeron, y Torra contestó, le dijeron, ¿usted condena esta violencia? ¿Cree que Arran, sobre todo, y tal? Y dijo, no, yo condeno todo tipo de violencia. De lo que no voy a condenar jamás es a un independentista. Es decir, no. Claro, la respuesta es no. Eso no es rendirse. La verdad es que nos ha venido muy bien esta actuación de los Mossos, que yo no critico lo más mínimo. Estaban cumpliendo con el deber de unos cuerpos policiales, que es actuar con el material antidisturbio ante un ataque organizado y directo de encapuchados, etcétera. Lo aplaudo. Pero digo que nos ha venido muy bien, porque ya hemos tenido que ver en las sesiones, y en enero vamos a utilizar todos estos vídeos, tenernos que restregar allí unas imágenes que son siempre las mismas, del 1 de octubre, la Policía Nacional y Guardia Civil desalojando, yo creo que con paños calientes, vamos, por mucho que digan, porque estaban sacando a unos energúmenos de las puertas de un colegio que les empujaban desde las vallas, se les tiraban encima. Y han repetido el mismo vídeo en TV3 y en todo esto para que toda Europa viera cómo las fuerzas opresivas recriminaban a unos pobres ancianos y niños. Bueno, pues toma fuerzas represivas. Hala, ya tienes aquí a los Mossos haciendo lo que hace cualquier policía antidisturbio, que es cumplir o ejercer la fuerza coactiva del Estado, que la tienen todas las policías del mundo, porque es que si no, no es un Estado. Estamos entonces en la selva. Tengo que hacer una pausa, pero leo textualmente palabras de Joaquín Torra hace unos instantes, hace unos minutos. Gracias a los CDR que apretáis y hacéis bien al apretar. Muy bien, hombre. Muy bien.
Y eso, Pues pero eso es el un representante, presidente ¿no? de la declaraciones Generalidad. miserables. Está Pero ese es clarísimo, el en un representante Estado de del Derecho Estado. y- Es el, sí, sí, exacto, es el y- presidente de Cataluña, que es el representante del Estado en Cataluña. Y- Así es. Claro, pues nada, y pero abriendo verán. la puerta a una intervención del 155 y pido y demando que todos los partidos políticos de bien se unan para este propósito, porque si no, no tiene sentido. Una pausa y seguimos. Son las 9:50. Voy a retomar un poco donde lo ha dejado el alcalde de Brunete, porque efectivamente, es decir, alguien tiene que empezar a poner orden en esto, porque esto se nos va de las manos. Es decir, Vox tomó la iniciativa judicial hasta enero. Creo que no empieza el juicio. Sí, parece que se está retrasando un poco porque han puesto una media de 10 recursos Sí, claro. por día y entonces la sala de lo penal, pues aunque está trabajando muy, muy rápido y muy ágil, pero no da abasto. En principio hasta enero no Hasta está enero. previsto. Alguien tiene que hacer algo en el plano ejecutivo y eso pasa por un 155 porque esto es absolutamente insoportable. Es decir, es que lo que se está viviendo ahora mismo es una cosa delirante. La Es situación decir, es más grave que hace un año. sí, sí, mucho más Sí, grave. es decir, más los grave que hace ciudadanos un año. no pueden ir a trabajar, no pueden, es decir, están absolutamente invadidos por esta ralea separatista y golpista y el presidente de Cataluña está dando un discurso público animando precisamente ¿Golpista? a la Cale Borroca. ¿Golpista? Es que ya, claro, no hay, ya esto- no hay eufemismos de Quintorra. Antes hablábamos de Puigdemont. Quintorra ahora mismo ya no utiliza ningún eufemismo para alentar el golpe de Estado. Y como ya no los utiliza, es el momento en el que los partidos de ámbito nacional propongan una solución. Y la única solución que existe actualmente es una intervención absoluta Pero, don de Borja, Cataluña. Pero no la va a aparte, haber. aparte de ese enunciado, Pues que me sí. parece muy bien, ¿usted de verdad cree que con el Partido Socialista de Pedro Sánchez se puede contar para algo? No, lo que sí imposible creo es contar para nada. que los partidos con los que sí se puede contar deben tomar la iniciativa. Ujú. Y la iniciativa consiste en que tanto en el Parlamento de Cataluña se demande esto, alto y claro. Hay un partido que ha ganado las elecciones en Cataluña y tiene que exigir, como representante más cercano de esa administración ante estas barbaridades y atrocidades que se están cometiendo, tropelías contra la libertad individual, ya no solamente contra la unidad de España, es contra la libertad individual de cada ciudadano de poder moverse libremente sin tener que estar acosado o interferido por la acción de un energúmeno miserable. Y aparte, por otro lado, en el Parlamento español debe haber unas iniciativas que nos lleven, y si no en el Senado, Pero esto debe efectuarse. Sí, eso sería lo ideal y sería maravilloso, pero yo creo que no lo vamos a ver. Antes, pienso yo, que antes veríamos una convocatoria de elecciones Que va a haber elecciones antes que de a eso. Pedro Sánchez aplicando el 155. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez sabe que si aplica el 155 Está fuera. se queda sin el apoyo del PNV, se queda sin el apoyo del PDeCAT, se queda sin el apoyo de los que en unas eventuales elecciones le permitirían llegar al poder, porque el problema de esta aritmética parlamentaria de ahora es que los partidos nacionalistas, bueno, independentistas, si siempre han tenido mucho poder, ahora tienen todavía mucho más. Y Pedro Sánchez va a pasar de la Operación Cataluña, o Operación Diálogo, como la queramos llamar, a una convocatoria de elecciones, nunca a un 155, salvo que los separatistas catalanes tengan un gesto... Otro más, es que sí. ¿cuándo lo necesitamos? Si Claro, es que pero lo es que que ha hecho estamos Torra viendo ahora, cómo- Torra ahora- No, que pero maten a estamos alguien. viendo a Torra diciendo los CDR hacen muy bien en apretar, pero eso es un gesto. sí, pero él no dice la Generalitat lo está haciendo, él dice son los CDR. Ya, Y pero él, tú- mientras tanto, está Pero hay que decir, el jefe Claro. máximo de los Mossos de Escuadra está diciendo que los CDR hacen muy bien en apretar. Sí, sí, Yo sí, creo que pero el si yo gesto estoy de por eso, no, estoy de yo por eso acuerdo. digo que el gesto es increíble. Pero a ¿Qué hace Pedro más hace Sánchez, falta? pero solamente Pedro Sánchez solamente se vería, entre comillas, obligado a aplicar el 155 si Torra hiciera por ejemplo, una segunda declaración unilateral de independencia. Ya, pero eso ya no hace Algún falta. gesto que fuera ya imposible obviar. Pero con estas cuestiones que para cualquiera Pero son es- suficientes, Claro, cualquiera. Pedro Sánchez se puede seguir aferrando al Un diálogo. minutito, Javier, que estamos Perdón, terminando. que me he extendido. No, por Dios. Pues, ¿por qué esos partidos que pudieron haber aplicado un 155 de verdad y no un 155 acobardado y oportunista para convocar unas elecciones que han empeorado el panorama no cumplieron con su deber y ahora vienen reclamando que habría que? Pues no, habría que haberse hecho antes y no habríamos llegado a esta situación.
Bueno, pero llegados al punto, como volvemos siempre a al mismo déjà vu, llegados a este punto, lo que sí que tenemos es que demandar, porque como hemos hablado ahora, la situación de Cataluña ahora no es la misma de hace un año. Ahora mismo hay una serie de grupos violentos que están amenazando la integridad de las personas. Y esto les recuerdo que esto tiene antecedentes en la historia lo de mismo nuestro que hace un país. año, exactamente peor, igual. Lo mismo que hace un año. Peor y lo sabemos. Lo mismo peor que hace y lo un año, sabemos. Borja, Pero lo eso mismo no que hace quiere, un año. eso no quiere decir Es la misma que yo organización, la misma hoja de ruta y lo mismo. Pero eso no quiere decir que yo haya estado de acuerdo con el 155, si no lo digo por don Borja, con lo el digo por aquellos 155 partidos vertido en aquel momento. Pero como la situación ahora es tan grave, porque ahora ya sí que hay peligro contra la integridad pero de las es que el 1 de octubre del 2017, el 27 de octubre, había la misma hoja de ruta, el mismo objetivo, son los mismos actores, es la misma organización delictiva y es el mismo golpe pero de ahora la Estado. secuencia es mucho más frecuente. Bueno, tenemos que irlo dejando por aquí. Simplemente trasladarles lo que dice hoy en el periódico El Mundo en su portada el presidente del BBVA, presidente ya saliente del BBVA, Francisco González, dice en una entrevista: España lleva paralizada 2 años y lo vamos a pagar. La economía se va a desacelerar más rápido de lo que algunos creen. Yo no me endeudaría ni subiría los impuestos. ¿Pero qué dicen los banqueros todo esto cuando se van? Hombre. Sí. Es un síntoma que se produce en los banqueros y en los militares. Hacen magníficas declaraciones cuando ya no tienen responsabilidades. Sí, pero aparte de eso, que tienen ustedes razón, creo que lo que dice es bastante preocupante. Es para tomarnos. Y algo debe saber el señor González de la economía española. Don José Antonio. Un placer enorme. Siempre. Gigantesco. Encantados de tener aquí. No, el placer es mío. Este auténtico monstruo. Es una pena que venga Rosa, pero bueno. Rosa, ¡hombre! Gracias, Rosa, por estar con nosotros. Un placer compartir mesa con todos, menos con José Antonio Fuster. Exacto. Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete. Un placer, como siempre. Compartir mesa con todos, ¿eh? Yo no... No, dila bien, dila. No excluyo a nadie. Sí, gracias, Rosa. Gracias, Javier Ortega, por todo lo que estáis haciendo. Gracias a vosotros. Por la defensa de los españoles. Gracias también a vosotros por y ya sabe usted que mesa. Necesitamos más... Operación Copérnico también en la muñeca. Necesitamos otras pulseras. Puede estar tranquila la Operación Copérnico porque la pulsera está en la mesa del director del mejor programa de radio, con lo cual pues están tranquilos. Javier, no lo hubiera dicho yo mejor. Una pausa, las noticias y seguimos. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. Aniversario movido del referéndum ilegal del 1 de octubre. Los CDR siguen con su desafío y han comenzado la conmemoración cortando las vías del AVE en Gerona. Además, también han cortado la autopista AP7 y diversas calles del centro de Barcelona, entre otras protestas que han interrumpido la vida cotidiana en Cataluña en esta mañana, en un acto en el pueblo donde le tocaba votar ese 1 de octubre a Carles Puigdemont. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido un esfuerzo a los ciudadanos manteniéndose firme en su desafío. ¿Por qué no podemos aceptar que votar sea un delito? ¿Por qué no podemos aceptar que votar sea un delito? ¿Por qué no podemos aceptar que ejercer la democracia sea castigado? No, delito es que peguen por ir a votar. El delito es que, y eso no podemos olvidarlo nunca, y tenemos que tenerlo presente en las semanas que vendrán, con esta esperanza de que el 1 de octubre es el día de la victoria. Y hemos de verlo así, más allá de las porras y de la represión, tenemos que verlo como el día en el que los catalanes han sido capaces de autodeterminarse todos juntos. Habla Torra de todos juntos, pero la ganadora de las últimas elecciones en Cataluña, Inés Arrimadas, insiste en que los independentistas se refieren solo a una parte de la población, a los ciudadanos que les siguen y dejan de lado a la mayoría. Arrimadas en Radio Nacional al menos está segura de que los independentistas no van a poder conseguir sus objetivos. Es evidente que el objetivo de la independencia no lo van a conseguir. Estamos, por suerte, en el siglo XXI, en un Estado de la Unión Europea, tenemos a toda Europa a favor de la convivencia, de la unión. El objetivo final no lo van a conseguir. Y por eso va a haber mucha gente frustrada en Cataluña, porque les han prometido el maná, esta panacea, esta Arcadia feliz de la independencia que no va a llegar. Pero por otra parte sigue violando los derechos de millones de catalanes. Violan los derechos y la legalidad. De hecho, acabamos de conocer que decenas de personas han intentado entrar en la delegación del gobierno en Gerona, un nuevo altercado por parte de los independentistas. Mientras, desde el gobierno, a pesar de toda esta situación, las cosas se ven de forma mucho más optimista. Así lo ha expresado la ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la cadena SER. Hoy estamos mejor que hace un año.
Y estamos mejor que hace un año porque este gobierno ha abierto pasillo político, ha abierto una interlocución con las autoridades catalanas y esa interlocución con las autoridades catalanas están dando resultados. Es decir, que por una parte está yendo la praxis, la práctica política que se está abriendo paso y por otro lado, sin embargo, atendemos a retóricas a veces encendidas, a veces extraordinariamente románticas del presidente de la Generalitat. En el exterior, entre tanto, Canadá y Estados Unidos han anunciado un nuevo acuerdo comercial trilateral junto con México después de meses de negociación que va a sustituir al Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Avanzan en Norteamérica las negociaciones en torno a tratados, mientras en Europa las cosas están mucho más difíciles. Así lo ha explicado la primera ministra británica Theresa May al asegurar que las propuestas que ha recibido hasta el momento no son viables. Teníamos sobre la mesa dos opciones de la Unión Europea. Ninguna de las dos era aceptable para Reino Unido. Por un lado, la que nos mantenía en la unión aduanera, en el mercado único, pero esto no era lo que habían votado los británicos. Por otro lado, nos ofrecían un acuerdo de libre comercio, un acuerdo básico de libre comercio para Gran Bretaña, dejando de lado a Irlanda del Norte. Ninguno de los dos era aceptable para nosotros. La información de los mercados en tiempo real. Londres precisamente se encuentra ahora prácticamente sin cambios en niveles de apertura, pero el resto de plazas europeas tienen subidas moderadas, avances del 0,33% para el IBEX hasta 9.419 puntos en una jornada en la que hemos visto ventas minoristas en España, suben 3 décimas en tasa anual, también el PMI manufacturero de nuestro país en septiembre en 51,4. Se esperaba una cifra mucho más alta, 52,7 también en el caso del PMI manufacturero de la zona euro. Hemos quedado por debajo de las expectativas, en este caso apenas una décima, 53,2 frente al 53,3 que se esperaba, pero en España, como vemos, el recorte es mucho más intenso. Además, vamos a esperar también a las 11 datos de tasa de paro en la zona euro y tendremos que ver en Estados Unidos índice Market manufacturero, también ISM y gasto de construcción mensual en la primera economía del mundo. Ahora mismo, como decíamos, el IBEX, que gana un 0,34%, está en 9.421 puntos, abajo apenas 8 centésimas, casi en niveles de apertura. El FTSE en 7.504 puntos, gana un 0,12 el CAC parisino, hasta 5.500 puntos, sube un 0,55 el DAX alemán, se coloca en 12.314 y gana un 0,38%. El Eurostock se sitúa en 3.412 puntos. Un euro se cambia por 1,1597 dólares y 132,26 yenes. En las materias primas, plano el Brent en 82,75 dólares. En la misma tendencia sube 8 centésimas apenas el West Texas en 73,31 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com. Y no solamente eso, hoy es un día importante porque hoy es Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Eh? Bueno, pues ya que estamos con lo que nos trae... Patrona de las misiones. Pues ya que estamos con lo que nos trae este 1 de octubre, Rafa, sí, decir que es el Día Internacional de los Mayores. También, sí señor. Dentro de la Semana de los Mayores, o sea que toda la semana vamos a estar inmersos en ello. Y es el día también para que muchos fans, bueno, lo fue el viernes, que salió a la venta, disfruten del primer lanzamiento póstumo de Mr. Tom Petty. Recuerdo, Fernando, que hace 13 minutos que han abierto las tiendas de música, por si te quieres acercar a comprar el CD. Yo creo que me voy a acercar, aunque hay que tener 4 horas de mucha tranquilidad. Es que lo leía precisamente en redes sociales a un amigo que decía, solamente espero tener 4 horas de tranquilidad para ponerme a disfrutar esto como se merece, que es... 4 horas, o sea, es un disco... Es que son 4 discos. Caramba. Viene también en formato de 2 discos, pero también de 4 como cofre, American Treasure, y trae outtakes y canciones que se quedaron en su día fuera, muchas interpretaciones en vivo, algunas inéditas. Bueno, pues como su propio nombre indica, un tesoro americano, sí, sí. El de Tom Petty. Uno de los más grandes de la historia de la música popular, sin duda. Absolutamente. Vamos a hablar luego de un libro sobre su figura, que ha salido a la venta, pero solo reseñar, también en redes sociales, que se habla de Pablo Ibar, que afronta desde hoy en Florida ese 4º juicio como acusado de asesinato. Y luego tiene más cosas
Tiene más cosas Andrea. Andrea Valencia, voy a hacer el cuéntanos. testigo. Sí. Buenos días de nuevo. Sí, ahora que Fernando hablaba del Día Internacional de las Personas Mayores, encontré una cuenta de una marca de alimentos que obviamente no la vamos a comentar, pero me causaba... Si quiere que la comentemos, se tiene que anunciar. Pero me causaba mucha gracia que decía que hoy Día Internacional de las Personas Mayores proponían algunas ayudas antiedad para que nos sintamos mejor. Y han hecho una lista de los mejores alimentos antienvejecimiento. Entonces me causa gracia cómo estas personas que están encargadas de las redes sociales utilizan estas fechas para... Ah, claro, sí. Para promover y para promocionar sus Son productos. todos productos que venden ellos, ¿no? Sí. Casualmente. Y todos son anti-envejecimiento. Qué casualidad. Vaya. Qué suerte han tenido. Han elegido el día perfecto. Sí, y desde hoy hasta el próximo 8 de octubre se van a conocer los premios Nobel de este año. Este año no se va a conocer no se va a entregar el de literatura, se va a entregar el próximo año junto con el de 2019. Esto porque, por la academia que recibió tantas críticas cuando se premió al cantante Bob Dylan hace 2 años. Y unido a esto, pues el escándalo por el francés Jean-Claude Arnault el año pasado, en el que 18 mujeres lo acusaron de violación. Pues la academia, la institución, ha dicho que este año no va a entregar premio de literatura y lo entregará el próximo año. Sí, yo no lo entendí en su momento, sigo sin entenderlo, pero no... O sea, no entiendo Sí, por igual qué. no es que no lo dejen de entregar, es que el otro año lo entregan los dos. Tampoco entiendo, Claro, estuve buscando y no encuentro una razón. Pero es así, Son las críticas. lo decidieron hace ya... En mayo. Se pega con la lógica, la verdad. Pero bueno, maestros tienen. Pues estos son los del Nobel. Sí, entonces se supone que tienen que dar luz a la humanidad. Las 10 de la mañana y 16 minutos. Pero como tú no hay mujercita buena. Ay, Andrea Valencia, tú eres buena. Sí, hombre, sí. Buena persona y buena profesional. Y además hoy Andrea viene con una blusa que es preciosa, pero que además, es que no puede ser más de esta sección, Andrea. Rafa, por favor. No, hombre, hay unos tomates y unos pimientos rojos. Sí, es verdad. Por tanto, claro, estamos absolutamente uniformados para hacer una sección de comida saludable, sobre todo para los que somos unos fans absolutos de los tomates y de los pimientos, como mi buen amigo Albert Ronald Morales, mi hermano. Albert, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rafael. Un saludo muy cordial para ti, para el equipo que te acompaña y los oyentes. Qué buenos los tomaticos y los pimientos, Albert. Sí, y además siguen llegando, siguen sacando tanto pimientos como tomaticos. Todavía queda, el calor nos sigue dando buenas verduras. ¿El tomate cherry puede ser transgénico o todo el tomate cherry es natural, Albert? Pues el tomate cherry es un híbrido hecho en laboratorio. Equivale prácticamente a un transgénico. O sea que no, en principio no recomiendas la ingesta de tomate cherry. Sí, lamentablemente estos tomates no son de variedades originarias, son de variedades hechas en laboratorio. Qué pena, ¿verdad? Es una noticia muy triste y muy mala, Albert. Le acabas de dar un disgusto a Andrea, que seguro que en casa toma sus tomatitos cherry. Bueno, el día que no cenan bien, saco un par de tomates, varios tomates partidos por la mitad y se los comen todos, les encanta. Fíjate que allá en nuestra tierra hay un tomate pequeño que no se le llama cherry, sino tomate criollo, que es muy parecido al cherry, y si tú te acuerdas de ese tomate, el muy sabor rojo. al cherry, la diferencia es grande. De todas formas, Albert, hablando de tomates, yo creo, a mí me parece que hemos mejorado algo, porque yo recuerdo hace 10 años, por cierto, hemos tardado 10 años en que esta sección tenga un patrocinador. Y yo hoy quiero darle un aplauso al patrocinador de Albert Ronald Morales, que creo que se lo merece, Albert, ¿no? Sí, por fin en 10 años tenemos un patrocinador a la sección. Significa que hemos sembrado bien, lo que pasa que la plantita tarda un poco en crecer. Sí, hay un pasaje en la Biblia muy interesante, en Génesis, que dice que la semilla que se demora en crecer, buenos frutos dará. Sí, señor, así es.
Pues todo nuestro aplauso para esta empresa, para Silicium, que va a patrocinar desde hoy esta sección con Albert Ronald Morales. Luego hablaremos del silicio, si te parece, Albert. Me parece estupendo. Decía yo que hace 10 años, cuando empezamos esta sección, 10, 11 años, yo recuerdo un comentario muy generalizado que hacíamos, Albert, que era: es imposible comerse un tomate que sepa a tomate. ¿Te acuerdas? Era cierto. Hace Siempre 10 estábamos años, con lo de los tomates de plástico. Sí, que ni sabían ni olían. Lo único que tenía era tamaño, y aspecto, color, y solamente el aspecto. La parte que al día de hoy, lo que pasa es que también a raíz del avance que ha tenido la agricultura ecológica orgánica, claro, ya empezamos a rescatar variedades antiguas, variedades nativas, y eso ha permitido que tengamos ya otra vez los tomates, están volviendo los tomates de variedades antiguas, y eso nos está permitiendo que volvamos a tener tomates con sabor, con olor y tomates buenos. Claro, pero son los de agricultura orgánica, ¿no? Es verdad que algunos tipos de tomate hay que pagarlos un poquito más caros, pero es que merece la pena. Por ejemplo, el famoso tomate rosa, del que hemos hablado alguna vez, Albert. Es que tomas un tomate de esos y te alegra el día, ¿eh? Claro, porque esta es una variedad antigua que se está rescatando, y así como ella, se están rescatando una buena variedad, porque antes de que naciera esto de los genetistas haciendo barbaridades con la comida, teníamos, a menos que el tomate es de América Latina, teníamos 300 variedades de tomates. O sea que variedades hay para todo lo que querramos. Y aquí se trajeron las variedades más gustosas, y aquí están, y por eso están volviendo. Y eso es algo que tú y yo y todo el equipo que nos ha acompañado desde ese entonces, pues hemos hecho un poco labor en ese sentido. Por supuesto. Porque gracias a eso ya hay más cosas y mejores. Y fíjate que ya un canal de televisión público ya hizo un especial hablando de la sal, hablando del azúcar y de la grasa. O sea que nos están copiando, Albert. Pero como debe ser. Este sí lo hicieron como debe ser. Bueno. Hicieron algo como Dios manda, es decir, fueron a las industrias que hacen todas estas cosas, la mostraron cuánta cantidad de sal le ponen a estos productos, sobre todo a la bollería, cuánto azúcar refinado, y luego fueron a esas pequeñas empresas que están haciendo nueva bollería, y se nota la diferencia. O sea, para mí me pareció un programa bien interesante, que es muy raro que lo haga la televisión pública, ¿no? Albert, volviendo al tema de los tomates, no sé si me equivoqué, pero cuando yo voy a cortar un tomate por la mitad, por ejemplo, ya sé si está bueno o si está malo, y por eso quiero preguntarle a Albert, porque el corazón, la mitad del tomate, la parte que viene pegada como al arbolito, a la planta, está dura, es muy, muy dura. Cuando está muy dura, el tomate no sabe a nada. Me parece que es muy malo. ¿Esto tiene sentido? ¿Tiene alguna relación o no? Sí, tiene muchísima relación, y es una manera muy, muy gráfica y muy, muy normal para que las señoras se enteren. Un tomate, la parte central, donde va pegado el pulúnculo de la planta, que va herida a la planta, eso está duro, eso es súper transgénico. Mientras que por ejemplo, un tomate que al cortarlo casi que no aparece sin un hilito, quiere decir que ese tomate es de variedad antigua, o sea que es un nativo. Es un tomate sano. Exactamente, es un tomate sano. Y ahí es donde tenemos que empezar a enseñar esos truquitos. Y fíjate que lo mejor son las amas de casa. Ellas son las que se enteran de pequeñas cosas que nosotros, pues no. Y aquí el mejor ejemplo es el de Andrea. Claro. Porque ella es ama de casa, ella tiene que todos los días estar ahí. Es ama de casa, pero también es una ejecutiva. Que trabaja todo el día fuera de casa. O sea que... Bueno, pero es que yo creo que las mujeres que tienen ahora esta nueva generación de 30, 25, 30, 40 años, son unas super mujeres. Yo creo que se merecen un homenaje público, Albert, ¿verdad? Yo sí creo, porque es que son ejecutivas. Claro. Luego tienen que ir a cocinar, luego ver los chicos y ayudarle a las tareas, a los deberes. Y al final del día tienen que aguantar al marido.
Y eso es lo más fregado, eso es lo más fregado. O sea, que se merecen un homenaje público. Sobre todo de parte de nosotros los maridos, porque Hombre, claro. la verdad es que estas mujeres... No, pero lo digo en serio, ¿eh? O sea, aunque haya hecho ese comentario un poco jocoso, lo digo totalmente en serio. Es que las mujeres de hoy en día tienen un mérito tremendo y de verdad que yo que también estoy casado, no sé cómo lo consiguen, Albert. O sea, yo las llamo las superdotadas. O sea, llegan a todo, es que llegan a todo. Uno las ve todo el día corriendo. Mi mujer, por ejemplo, Yanela pasa todo el día corriendo. Sí. Y claro, por la noche cuando se acuestan quedan como piedras fundidas, las pobres. Nosotros hacemos lo que podemos por ayudar, ojo, que por supuesto hay que hacer... Sí, iba a decir eso Todos también. tenemos que arrimar el hombro, No se trata de simplemente de aplaudir a las que lo hacen, sino de colaborar todos, claro. No, nosotros, tú eres un buen cocinilla. Bueno, yo hago lo que puedo, claro. Yo también, en la medida de mis capacidades, yo ayudo porque me doy cuenta. Y cuando ella estuvo con la mano partida, pues ahí yo estuve claro. ¿Cómo se dice el que le ayuda al cocinero? De pinche, aquí se dice de pinche. Bueno, aquí estuve de pinche, nosotros decimos de corinche allá. Bueno, pues... pues un pinche corinche, entonces. Un pinche corinche, y ahí estuvimos, y la verdad que cada día me gusta más la cocina. Es verdad. Pues como nos encanta la cocina, vamos a dar de comer al personal. ¿Te parece, Albert? Me parece muy bien. Hoy tenemos un plato, madre mía, me está llegando un olor ya, porque estos son de los platos que huelen, aunque lo veas en una pantalla de ordenador, pero te viene el olor. Hoy tenemos, Albert, una deliciosa e increíble tortilla de la huerta. Fíjese, maravilla. Madre mía, Albert, he descubierto hace poco unos huevos ecológicos y desde que los he descubierto ya no entra en casa otro tipo de huevo distinto de ese. Es verdad. Cuando uno descubre lo bueno, ya lo malo no entra. O sea, echas esos huevos en la sartén, sea como sea, da lo mismo como los hagas, y eso huele, Albert, que no se parece en nada a un huevo convencional. No, te abre el apetito. Es el tamaño, el color, el olor, todo. El aspecto, todo. O sea, te abre el apetito ese huevo. No, y luego cuando lo come uno, es que la diferencia sabor, es tremenda. Tremenda. Bueno, para hacer esta impresionante tortilla de 4 personas, o sea, un tortillón, vamos a hacer, sí. Vamos a utilizar 8 huevos ecológicos. Muy bien. 2 tomates rosa grandes. Esos son los propios. Un par de patatas, un calabacín, una cebolleta, unos espárragos verdes, muy bien. 3 dientes de ajo, aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal. Madre mía, los que somos tortilleros, la palabra es fea, tortillero y tortillera, pero los que somos muy tortilleros, Albert, esto se te hace la boca agua con esta tortilla. Vamos a pelar las patatas y las cortamos, las ponemos a freír en una sartén grande con abundante aceite, pelamos y picamos la cebolleta, 2 dientes de ajo, lo añadimos también. Eliminamos la parte inferior de los espárragos, cortamos en cilindros, agregamos, lavamos el calabacín, lo cortamos también en trocitos. Con la piel bien lavadita se pueden poner, ¿no?, los calabacines. Sí, la piel no tiene ningún... Bueno, si es de cultivo ecológico también hay que advertir que las pieles son las que hacen un poco de barrera para los productos químicos, ¿no? Después sazonamos y rehogamos bien, escurrimos todo, batimos los huevos en un bol grande, añadimos las verduras, mezclamos, cuajamos nuestra tortilla. Pelamos los tomates, los cortamos en lonchas finas, extendemos en una fuente, pelamos y picamos el otro ajo en daditos, lo añadimos, sazonamos, aliñamos con un buen aceite de oliva virgen extra y finalmente, Albert, servimos nuestra tortilla de la huerta acompañada por el tomatito bien pelado y bien aliñado. ¿Qué te parece esto? No, es fabuloso. Yo creo que para salir rápidamente, algo que tienes que hacer una comida deprisa porque no hay tiempo, yo creo que este es un plato que lo puedes hacer. Y fíjate, yo me acuerdo cuando yo comía huevos, porque ya no como, hace 28 años que no como huevo, que una de las cosas que yo hacía rapidísimo cuando trabajaba y obvio, me cocinaba yo mismo mis cosas, era esta tortilla. Yo llegaba y picaba todo lo que tú has dicho, las patatas, y en 10 minutos, 15 minutos tenía yo con un plato, con una olla de arroz de estas bien ricas, era mi menú al mediodía. Madre mía, impresionante, ¿eh? Y me echaba 2 huevos y hacía todo esto, y con eso salía del paso. Y fíjate, desde el punto de vista nutricional, ¿qué hay aquí? Pues fíjate lo que hay aquí.
primero, el huevo 18%, que equivale a comer un filete o cualquier tipo de carne roja. ¿Cómo es la proteína de un huevo ecológico? ¿Es de mucha calidad, Albert? La proteína en cuanto al huevo de ecológico es un poquito más, tal vez alcanza a llegar al 20%. Pero aparte del porcentaje, ¿es una buena proteína? Es la mejor, porque es que la proteína del huevo que no es ecológico, primero estos animales les han dado hormonas, los piensos tienen hormonas, entonces esos huevos son hormonizados. Y por otro lado, pues los nutrientes que tienen no alcanzan a tener todo lo que tiene el huevo ecológico. Claro. Por eso la diferencia, el color, las vitaminas, hay diferencias, no son muy grandes, no son abismales, pero sí son contundentes, que eso para mí es importante. O sea, una tortilla muy completa, con buena dosis de proteína y con muchísimos nutrientes con esas verduras, ¿no? Claro, es que tiene vitaminas, sales minerales, oligoelementos. Al tener patatita, pues aumenta también todas estas sustancias. Y fíjate que en calorías uno dice, bueno, aquí las calorías pueden subir. Pues no, porque un 100 gramos de esto no tienen más allá de 130 calorías. Pues me pongo 200 gramos de tortilla, pero vamos. Pues sí, y con un platito de arroz no sube más allá de 150, mi querido Rafael. Así es que eso es para hacerlo uno cuando tenga prisa. ¿Lo vas a hacer para la cena, Andrea? Sí, precisamente le quería preguntar a Albert, ¿podría ser esto un plato único para darle de cena a los niños en casa o podría agregarle otra cosa? Bueno, los niños con esto es suficiente. Claro. A la cena media esto es tortillita suficiente. Para cada uno. Sí, para cada uno. Uno de adultos sí hay que ponerles una ensalada o un platito de arroz, porque el que quiera también puede ponerle algo más de proteína, aunque en la cena, y eso es muy importante, no abusar de la proteína. En la cena no hay que abusar de la proteína ni de los carbohidratos, si no, no va a dormir uno bien. Claro. Muy bien, pues vamos a dar un teléfono para más información y para conseguir ese maravilloso silicio, Albert. Sí, señor, la gente que lo quiera pedir, ya saben que nos lo puede pedir y se lo llevamos a la casa. Así es que todos los que quieran, el silicio está ahí y además el gel también ya lo pueden pedir. No tenemos la promoción que tuvimos en el especial, pero también está el gel para tomar y el silicio para tomar y el gel para aplicar. Y naturalmente acuérdense que es el único que se asimila el 100%, es el único que es un precursor del colágeno, es el único que mejora todas las dolencias y los problemas de las cervicales, lumbares, rodillas, tobillos, es decir, todos los huesitos, músculos, contracturas y todo lo que tiene que ver con todo el sistema esquelético, ahí está el silicio. Pues vamos a repetir el teléfono, si te parece, Albert. Sí, es el 91 619 54 14. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, mi querido Rafael, a ti y a todos los oyentes. Silicium España Laboratorios ha patrocinado este espacio. Buenos días, España, con Rafael Nieto. 10 y 37 minutos. Bueno, los próximos momentos de este programa vamos a hablar mucho de España, desde distinto punto de vista, porque, ya lo saben ustedes, Pepe Luis Vázquez es el torero de las ondas. ¿Qué tal? Pepe Luis? Muy buenos días. Pues feliz de empezar con esta sintonía. ¡Qué maravilla! Claro. Además, ha arrancado la Feria de Otoño, ¿no? Efectivamente, muy interesante arranque de la Feria de Otoño en las ventas en este primer ciclo que ha sido este fin de semana, se ha celebrado este fin de semana, que ha contado con 2 corridas de toros y una novillada. Hemos podido ver la primera puerta grande que consiguió ayer Emilio de Justo tras cortar una oreja a 2 toros del puerto de Salvarejo, es decir, una oreja al primer toro y otra oreja al segundo. Destacable también fue la corrida de Victoriano del Río el pasado viernes, pero por mansa y aburrida. Momentos de tensión se vivieron cuando el quinto toro de la tarde cogió al malagueño Jiménez Fortes, que se recupera del percance. Lo mejor de esa tarde ocurrió a manos del sevillano Pablo Aguado, que cortó una reconocida oreja a su segundo toro después de haber confirmado la alternativa. Talavante pasó sin pena ni gloria con un lote deslucido. Por otro lado, la novillada de Fuenteimbro, bien presentada y de juego desigual, únicamente tuvo un triunfo, el de Francisco de Manuela, su primer novillo. Juanito y Pablo Mora, los otros 2 compañeros de cartel, pues no tuvieron suerte, se llevaron sendas palmas y silencios. Y volvemos a la tarde de ayer, que dejó los destellos más brillantes en lo que llevamos de feria. Toros muy serios del puerto de San Lorenzo, es de decir, algunos desmesuradamente grandes, como el gigante Quinto, y Emilio
de justo tras 2 correctas faenas, muy del gusto madrileño, y 2 estoconazos bastante destacables, pues consiguió rozar, ¿no?, con las manos ese codiciado cielo venteño, abriendo la puerta grande. Román y Ginés Marín, los otros 2 toreros, pues se fueron desgraciadamente con las manos vacías, y además hay que destacar que este último tuvo que pasar por la enfermería después de una fea acogida en el sexto y último toro de la tarde, que le proporcionó una cornada en la parte inferior del rostro. Desde aquí le mandamos los mejores deseos. Por supuesto. Pues muchas gracias, Pepe Luis, muchas gracias por esa a ti. estupenda crónica taurina, nuestro compañero que, en fin, es un todoterreno de la información. Ayer estuvo en las ventas, ahora se va a un acto de la Semana del Mayor. En fin. Con la ministra de la recién estrenada ministra de Sanidad. Vamos a ver lo que nos cuenta, ¿no? A ver si da la talla. Gracias, Pepe Luis. Un abrazo, muchas gracias. Son las 10:40. Por la puerta grande sale siempre otro grande de este grupo de comunicación, Fernando Paz. Maestro, buenos días. Muy buenos días, Rafa, ¿qué tal? Bueno, Fernando, tú siempre sales por la puerta grande. Bueno, no sé. Háganme caso, que sí, lo que pasa es que él no lo quiere decir. Bueno, este jueves, día 4 de octubre, a las 6 de la tarde, me dice Ana Roldán que diga la hora, 6 de la tarde, conferencia del gran Fernando Paz para hablar nada menos que de la hispanidad como futuro de España, Fernando, ¿no? Eso es, exactamente eso, sí señor, porque siempre hacemos un enfoque hacia el pasado y se trata de proyectar ese pasado, lo que hemos sido, para darnos cuenta, para tomar conciencia de que Hispanoamérica es nuestro futuro, y además es que no solamente es una alternativa real, sino que es un complemento de lo que debe ser la presencia española en el mundo. Y bueno, vamos a tratar un poco de explicar eso, pero yo creo que se entiende incluso para una gran mayoría de españoles de una forma intuitiva. Tú eres profesor de instituto, Fernando. Sí, exactamente. Me gustaría preguntarte si por tu experiencia, la mía desgraciadamente va por esa línea, pero me gustaría que tú me dijeras cuál es tu experiencia y tu opinión. La impresión que tengo es que las nuevas generaciones, la inmensa mayoría de nuestros jóvenes, desconocen de verdad lo que significa el término hispanidad, es decir, lo confunden con otras palabras, pero no tienen una noción clara de lo que significa la hispanidad. ¿Tú compartes esa opinión? Completamente. Sí. Tiene un desconocimiento en general de la historia, y de la propia España. Es que, claro, no van a saber lo que es la hispanidad si al final es el sustrato de España y desconocen lo que es España. Hay una orientación creciente de los estudios hacia eso que llaman el mercado laboral y, bueno, pues con un sentido muy práctico, pero que paradójicamente luego, a la hora de la verdad, se revela muy escasamente práctico porque no sirve tampoco esa formación verdaderamente para trabajar a una gran mayoría de personas que trabajan de cosas que no tienen nada que ver con aquellos saberes con los que se han formado. Por tanto, se les está hurtando una capacidad crítica que sería la de las humanidades en favor de unos pretendidos estudios más tecnológicos y más adecuados al mercado laboral, pero que tampoco es verdad. De manera que lo de España o la hispanidad, sí, son conceptos que como tal no se ve, como el profesor no quiera explicarlos en bachillerato, para lo cual tampoco se dispone de demasiado tiempo, hay que decirlo, claro. Pues se quedan sin saberlo, pero absolutamente. Además, es un tema al que se le da muy poca importancia en el temario de bachillerato, por ejemplo. A mí eso me parece sinceramente dramático, primero porque, pues por la belleza del término de hispanidad, por lo que ello implica, en fin, porque es una auténtica maravilla lo que supone la hispanidad como hecho simplemente humano, como acontecimiento de la historia de la humanidad, y luego aparte por las implicaciones que ello tiene, por ejemplo, en una jornada tan triste como la de hoy, donde estamos viendo esos hechos lamentables que están ocurriendo en Cataluña, donde lo que vemos es pues un abandono del Estado, es decir, una serie de jaurías de bestias que están campando a sus anchas sin que el Estado español aparezca por allí para nada, ¿no? Efectivamente, es que ese es el problema. El problema no es lo que estas gentes puedan querer hacer contra la nación, sino que el problema es quién está pilotando, quién está al mando de la nación. Ese es el verdadero problema. Si no, todo esto se habría solucionado, por lo menos hubiera disminuido muchísimo su intensidad, pero hay una absoluta dejación, lo hubo en la anterior administración de Mariano Rajoy, cuyo principal virtud parecía ser la de no hacer nada, y ahora mismo esa laxitud ya prácticamente se confunde con casi con la colaboración y hasta la complicidad. En esas estamos, y lógicamente en ese panorama, pues si se tuviera una idea clara de lo que es la hispanidad, este tipo de hechos y este tipo de posicionamientos de carácter ideológico, nacionalista, etcétera,
se verían, pues nada, como lo que son, como un absurdo grotesco, porque no son otra cosa, ¿no? Pues lo que nos queda, como dice un amigo mío católico, militante, como pretende ser uno mismo, pico y pala. Es decir, al final, los que estamos en el ámbito de la educación, de los medios, lo que tenemos que hacer es dar a conocer la verdad que hemos podido conocer e intentar reconstruir un mundo y un entorno que parece venirse abajo, ¿no, Fernando? Exacto, y además has citado lo que yo creo que son los dos principales pilares en los que se tiene en los que se tiene, no sé, pero en todo caso en los que realmente se sustenta una sociedad, que son efectivamente la educación y los medios de comunicación. Ahí es donde está dada la batalla, esa es la gran batalla ideológica de fondos por el control de los medios y por el control de la educación. Por supuesto, son esos dos pilares sobre los que se debería levantar la sociedad española, y de ahí la importancia de pensar la hispanidad con una proyección de futuro. Lamentablemente estamos viendo que el estado de la sociedad española es el que es. Al final, una sociedad es el reflejo de las élites, de sus élites. Lo suelo decir con alguna frecuencia y me permitirás que lo reitere. Claro. Al contrario de lo que decía Marx, que la historia es la historia de la lucha de clases, la historia de la humanidad, realmente la historia de la humanidad y la historia de las naciones y las sociedades es la historia de la lucha de élites. Entonces, siempre el pueblo es un reflejo de sus élites. No hay más que ver hoy el pueblo español cómo está para darse cuenta de cuáles son nuestras élites. No obstante, yo creo que hay de verdad reservas suficientes en el seno del pueblo español para que esta situación dé la vuelta. Solo hace falta pues que se puedan traducir social y políticamente, pero yo creo que están ahí, y la propia actitud del pueblo español, ahora justamente hoy, que hace un año de los acontecimientos que todos conocemos, han demostrado cómo ha bastado que se planteara ese desafío de forma abierta para que las banderas nacionales poblaran los balcones de toda España, ¿no? Incluyendo los de Cataluña, hay que decirlo, de lo cual tengo experiencia, por cierto, de hace muy pocas semanas, de este mismo verano. Ya lo creo que sí. Pues lo poco que uno ha aprendido en la vida ha sido gracias a, entre otras cosas, a escuchar a los mejores, y uno de esos es el gran Fernando Paz. Yo les invito a todos ustedes a que estén este jueves, o sea, dentro de nada, de 3 días, este jueves 4 de octubre a las 6 de la tarde en la sede del Club de Amigos de Intereconomía para esa magnífica conferencia que va a dar Fernando Paz, La Hispanidad, futuro de España. No se lo pierdan, lo mejor es que llamen al 91 616 2464. Repito, 91 616 2464. Fernando, maestro, un abrazo muy grande. Un fuerte abrazo, Rafa. Las 10:46. 10:51, lo hemos anticipado hace un ratito. ¿Hoy de qué libro hablamos, Fernando? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un libro que está de máxima actualidad, o que trata de un tema que está de máxima actualidad, porque hoy comienza, de hecho, un nuevo juicio al español Pablo Ibar. Como recordarán, 16 años en el corredor de la muerte. Pues hoy en Florida comienza ese cuarto juicio a este español acusado de asesinato. Y sobre este caso ha escrito Nacho Carretero, periodista y escritor gallego, que acaba de publicar su último trabajo, En el corredor de la muerte, que es una crónica sobre la vida y el proceso judicial que mantiene a Ibar preso en Estados Unidos desde hace 23 años. Y de ellos, como hemos dicho, de esos 23 años que ha pasado, o que está pasando, que lleva pasados en la cárcel, 16 los ha pasado en el corredor de la muerte. Vamos a situar primero al autor, a Nacho Carretero. Recordarán el éxito obtenido con Fariña, la obra sobre el narcotráfico en Galicia de la que aquí hablamos y que luego se convirtió en noticia por su secuestro y además por su adaptación a la pequeña pantalla. Bueno, pues después de ese gran éxito, Carretero se adentra en el caso Ibar, juzgado nuevamente después de que el Tribunal Supremo de Florida dejase sin efecto la sentencia que llevó al jurado a declarar a Pablo culpable de los crímenes de 3 personas allá por 1994. Nacho Carretero se puso manos a la obra hace ya tiempo, lleva años investigando el caso de Pablo Ibar y manteniendo contactos en persona y por correspondencia, no solamente con él, sino también con sus familiares. Ha estado en Estados Unidos, le ha visitado en la cárcel, tiene información de primera mano sobre todo lo que aconteció y acontece en la actualidad con su condena. El libro, en definitiva, es la crónica novelada de cómo una persona es acusada de triple asesinato cuando siempre se ha declarado inocente y nunca se han aportado pruebas concluyentes. El libro no entra en ningún juicio ni se pone del lado de nadie, sino que expone los hechos en una narración, como nos tiene acostumbrados Nacho Carretero, fantástica.
Bueno, y decíamos que lo que ha llevado a Nacho Carretero a este resultado final, a tener este libro en la calle, en las librerías, es un trabajo largo y es un trabajo concienzudo, porque Nacho se sumergió en el caso allá por 2012, hace ya 6 años. Charló en primer lugar con su padre, con su mujer Tania, de la que Carretero destaca que es una auténtica roca, la persona sobre la que se ha apoyado el poder, haber resistido todos estos años Pablo Ibar, y ha visitado al propio Ibar, que le narró su historia personalmente. Cuando el periodista regresó a España, siguió en contacto con él, recibiendo la correspondencia que enviaba desde las prisiones de Broward o de Raiford. Cuando a Nacho Carretero, que está en el periodo de presentar este libro y de promocionarlo, le preguntan si cree en la inocencia de Pablo Ibar, dice que más allá del contacto y de la percepción que puedas tener por un cara a cara, él cree que no es culpable Pablo Ibar, simplemente porque se ha empapado de todo lo que rodea el caso, de las pruebas tan endebles cuando no inexistentes, y de todas las irregularidades que han rodeado el juicio o los juicios a Pablo Ibar. Nacho, de hecho, califica el caso de Ibar de rocambolesco, con una base jurídica muy dudosa, prácticamente sin pruebas. Algo así dice como una novela negra, pero para desgracia de Ibar, sin el componente de ficción. El caso es que Espasa publica este libro, un libro que llega, como decíamos al comienzo, en un momento en el que el caso de Ibar vuelve a la primera página de la actualidad. Se va a formar el jurado. Esto va a llevar varios días y el juicio se puede ir a los 4 o 5 meses. Estaremos atentos a ver qué ocurre. La verdad es que hemos empezado el día, como quien dice, hablando de la justicia en nuestro país, y ha sido uno de los temas de la tertulia. Esas noticias más que preocupantes que derivan de las cloacas del Estado, etcétera, y pone los pelos de punta pensar que alguien se pueda estar 16 años de su vida en un corredor de la muerte en Estados Unidos sin haber hecho absolutamente nada. Ya parece terrible habiendo hecho algo, porque son 16 años en un corredor de la muerte. Si además no has hecho nada, pues es como para no soportarlo, claro. Sí, sí. Tienes que ser muy, muy fuerte y estar rodeado de gente muy fuerte también que te apoye. Totalmente. Pues gracias, Fernando. A ti, Rafa. Por esa crónica de urgencia. Vamos a hacer una breve pausa, son las 10:56. Escuchamos con toda atención las noticias de las 11 con nuestros compañeros de boletines. Después, ya lo saben, tienen una hora dedicada a la salud natural. Consultorio telefónico con el doctor Juan Márquez y 2 teléfonos, 91 535 1614 o 533 9021.